Exiliados. James Joyce. Richard Rowan, escritor. Bertha. Archie, hijo de ambos, de 8 años. Robert Hand, periodista. Beatrice Justice, prima de Robert, profesora de música. Brigid, anciana sirvienta de la familia Rowan. Una pescadera. En Merrion y Ranelagh, en las afueras de Dublín 1. Verano del año 1912. Primer acto. El salón de la casa de Richard Rowan en Merrion, un barrio en las afueras de Dublín. A la derecha, en primer término, una chimenea, frente a la cual hay una pantalla baja. Encima de la repisa de la 1. Merrion es un suburbio al sureste de Dublín y cerca de la playa. Ranelagh se halla justamente al sur y más cercano al centro de la ciudad. Chimenea hay un espejo con marco dorado. Más atrás, en la pared derecha, hay una puerta de 2 hojas que da a la sala de estar y a la cocina. En la pared del fondo, a la derecha, una puerta pequeña que da a un estudio. A la izquierda de esta hay un aparador. En la pared, encima del aparador, hay un retrato enmarcado, a lápiz, de un hombre joven. Más a la izquierda hay unas puertas dobles acristaladas que conducen al jardín. En la pared izquierda, una ventana que da al camino. Hacia el primer término, en esa misma pared, hay una puerta que lleva al vestíbulo y a la planta superior de la casa. Entre la puerta y la ventana, adosado a la pared, un escritorio de señora con una silla de mimbre. En el centro de la habitación, una mesa redonda. Sillas tapizadas de terciopelo verde desvaído rodean la mesa. A la derecha, en primer término, hay una mesita baja sobre la que se encuentra el recado de fumar. Cerca de ella, un sillón y un canapé. Delante de la chimenea, junto al canapé y ante las puertas, hay esteras de fibra de coco. El suelo es de planchas de madera barnizada, las puertas dobles del fondo y la de 2 hojas de la derecha tienen visillos de encaje, que están medio echados. La parte inferior de la ventana está levantada, y la ventana está enmarcada por pesadas cortinas de terciopelo verde. La persiana se halla bajada hasta el borde del bastidor de la ventana. Es una cálida tarde de junio 2 y la habitación está bañada por una suave luz solar que empieza a decaer. Brigid y Beatrice Justice entran por la puerta de la izquierda. Brigid es una mujer mayor, de baja estatura con el cabello gris hierro. Beatrice Justice es una joven delgada y morena, de 27 años. Viste un traje azul marino bien cortado y un elegante sombrero negro de paja adornado con sencillez, y lleva un pequeño bolso en forma de cartera. Brigid. La señora y el señorito Archie han ido a bañarse. No la esperaban por tanto. 2. La acción de Ulises también tiene lugar en junio, concretamente el día 16. ¿Mandó usted recado de que había vuelto, señorita Justice? Beatrice. No. Acabo de llegar. Brigid. Le señala el sillón. Siéntese y le diré al señor que está usted aquí. Ha estado mucho tiempo en el tren. Beatrice. Sentándose. Desde esta mañana. Brigid. Al señorito Archie le llegó su postal con las vistas de Youghal 3. Tiene que estar usted rendida, me imagino. Beatrice. Tose con cierto nerviosismo. Ha practicado con el piano mientras yo no estaba. Brigid. Se ríe con ganas. Practicar, vaya cosa. ¿Quién, el señorito Archie? Últimamente. 3. Ciudad costera en el condado de Cork, fundada por los anglo-normandos. Su asociación con el poder inglés refuerza el protestantismo de Beatrice y el origen de la familia de Robert, descendiente de los extranjeros morenos, a los que Robert hace alusión más adelante. Véase Magnicholas, textual con Panton, página 195. Anda loco con el caballo del lechero. ¿Le ha hecho buen tiempo allí abajo, señorita Justice? Beatrice. Más bien lluvioso, creo. Brigid. Condolida. Pues vaya lástima. Y aquí parece que nos va a llover también. Avanzando hacia el estudio. Le diré que está usted aquí. Beatrice. ¿Está en casa el señor Rowan? Brigid. Señalando. Está en su estudio. Se está consumiendo por culpa de algo que está escribiendo. Se pasa la mitad de la noche levantado. Avanzando. Voy a llamarle. Beatrice. No le moleste, Brigid. Puedo esperar aquí hasta que regresen, si no tardan mucho. Brigid. Además, vi algo en el buzón cuando salí a abrirle a usted. Atraviesa hasta la puerta del estudio, la abre un poco y llama. Señor Rowan, la señorita Justice ha venido para la clase del señorito Archie. Richard Rowan entra desde el estudio y avanza hacia Beatrice con la mano tendida. Es un hombre joven, alto y atlético, de porte un tanto indolente. Tiene el cabello castaño claro, y lleva gafas y bigote. Va vestido con ropa holgada de mezclilla gris clara. Richard. Bienvenida. Beatrice. Se pone en pie y le da la mano, sonrojándose ligeramente. Buenas tardes, señor Rowan. Le dije a Brigid que no le molestara.
Richard. ¿Molestarme? Por favor. Brigitte. Hay algo en el buzón, señor. Richard. Saca un pequeño manojo de llaves del bolsillo y se lo entrega a Brigitte. Tenga. Brigitte sale por la puerta de la izquierda, y se oye cómo abre y cierra el buzón. Pausa breve. Vuelve a entrar con 2 periódicos en la mano. Richard. ¿Cartas? Brigitte. No, señor. Solo estos periódicos italianos. Richard. Déjelos encima de mi mesa, ¿quiere? Brigitte le devuelve las llaves, deja los periódicos en el estudio, vuelve a entrar barra baja y sale por la puerta de 2 hojas de la derecha. Richard. Por favor, siéntese. Bertha volverá enseguida. Beatrice se vuelve a sentar en el sillón. Richard se sienta junto a la mesa. Richard. Empezaba a creer que ya no volvería. Han pasado 12 días desde que estuvo usted aquí. Beatrice. Yo también empezaba a pensarlo. Pero he venido. Richard. ¿Ha pensado en lo que le dije la última vez que estuvo aquí? Beatrice. Mucho. Richard. Tenía que saberlo de antes. ¿Lo sabía? Ella no contesta. ¿Me lo reprocha? Beatrice. No. Richard. ¿Cree que me he portado mal con usted? ¿O con cualquier otra persona? Beatrice. Le mira con expresión triste y perpleja. Yo misma me he hecho esa pregunta. Richard. ¿Y la respuesta? Beatrice. No fui capaz de contestarla. Richard. Si yo fuera pintor y le dijera que tenía un cuaderno de bocetos de usted, no le parecería tan extraño, ¿verdad? Beatrice. No es exactamente el mismo caso, ¿no cree? Richard. Sonríe levemente. No del todo. También le dije que no le enseñaría lo que había escrito a no ser que me lo pidiera. ¿Y bien? Beatrice. No se lo pediré. Richard. Se inclina hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, con las manos juntas. ¿Le gustaría verlo? Beatrice. Mucho. Richard. ¿Por qué trata sobre usted? Beatrice. Sí. Pero no solo es eso. Richard. ¿Por qué lo he escrito yo? Sí. Incluso aunque lo que pudiera encontrar allí a veces resultara cruel. Beatrice. Con timidez, eso también es parte de su mente. Richard. Entonces es mi mente lo que la atrae. ¿Es eso? Beatrice. Vacilando, le dirige una mirada rápida. ¿Por qué cree que vengo aquí? Richard. ¿Por qué? Por muchas razones. Para darle clases a Archie. Nos conocemos desde hace muchos años, desde la infancia, Robert, usted y yo, ¿no es así? Usted siempre se interesó por mí, antes de que me marchara y mientras estuve fuera. Luego están vuestras cartas a propósito de mi libro. Ahora ya está publicado. Yo estoy aquí otra vez. Quizá cree que alguna cosa nueva se está forjando en mi cerebro. Quizá piensa que debería saber qué es. ¿Es esa la razón? Beatrice. No. Richard. Entonces, ¿por qué? Beatrice. Porque si no, no podría verle 4. Le mira durante un momento, y luego vuelve el rostro rápidamente. Richard. Tras una pausa, repite en tono inseguro. Si no, no podría verme. 4-4. Esta misma frase aparece en un brevísimo fragmento de conversación en Giacomo Joyce, página 16. Beatrice. Repentinamente azorada. Será mejor que me vaya. No van a volver. Poniéndose en pie. Señor Rowan, debo irme. Richard. Extendiendo los brazos. Pero está usted huyendo. Quédese. Dígame lo que significan sus palabras. ¿Tiene miedo de mí? Beatrice. Se deja caer de nuevo en su asiento. ¿Miedo? No. Richard. ¿Tiene confianza en mí? ¿Tiene la sensación de que me conoce? Beatrice. De nuevo con timidez. Es difícil conocer a nadie que no sea uno mismo. Richard. ¿Difícil conocerme? Yo le enviaba los capítulos de mi libro desde Roma a medida que los iba escribiendo, y le envié cartas durante 9 largos años. Bueno, 8 años. Beatrice. Sí. Pasó casi un año hasta que llegó su primera carta. Richard. Usted la contestó enseguida. Y desde entonces me ha contemplado usted en mi lucha. Junta las manos con gesto de ansiedad. Dígame, señorita Justice, ¿le pareció que lo que leía estaba escrito para que lo leyera usted? ¿O que era usted quien me inspiraba? Beatrice. Negando con la cabeza, no tengo por qué contestar a esa pregunta. Richard. Entonces, ¿qué le pareció? Beatrice. Permanece en silencio un momento. No puedo decirlo.
Es usted quien tiene que hacerse la pregunta, señor Rowan. Richard. Con cierta vehemencia. Entonces, ¿le pareció que yo expresaba en esos capítulos y esas cartas, y también con mi carácter y mi vida, algo que hay en su alma de lo que usted no podía enorgullecerse, pero que tampoco podía desdeñar? Beatrice. No podía. Richard. Inclinándose hacia ella. No podía. Porque no se atrevía. Es por eso. Beatrice. Agachando la cabeza. Sí. Richard. ¿A causa de los demás, o por falta de valor? ¿Cuál fue el motivo? Beatrice. Suavemente. El valor. Richard. Lentamente. Y así, pues, me ha seguido con orgullo y también con desdén en el corazón. Beatrice. Y con soledad. Apoya la cabeza en la mano, volviéndole la cara. Richard se pone en pie y se dirige lentamente a la ventana de la izquierda. Mira al exterior durante unos instantes y luego regresa hacia ella, se dirige al canapé y se sienta cerca de ella. Richard. Aún le ama. Beatrice. Ni siquiera lo sé. Richard. Eso es lo que hacía que yo fuera entonces tan reservado con usted, a pesar de que notaba su interés por mí, a pesar de que sentía que yo también significaba algo en su vida. Beatrice. Y así era. Richard. Y sin embargo, eso me separaba de usted. Yo era el tercero en discordia, o eso me parecía. Sus nombres siempre se habían pronunciado juntos, Robert y Beatrice, desde que yo podía recordarlo. Me parecía a mí, les parecía a todos. Beatrice. Somos primos hermanos. No es extraño que a menudo estuviéramos juntos. Richard. Él me habló de su compromiso secreto con usted. Él no me ocultaba ningún secreto, supongo que eso lo sabe. Beatrice. Incómoda. Lo que sucedió entre nosotros fue hace mucho tiempo. Yo era una niña. Richard. Sonríe con malicia. Una niña. ¿Está segura? Fue en el jardín de la casa de su madre, ¿no? Señala hacia el jardín. Allí. Se dieron palabra de matrimonio, como se suele decir, con un beso. Y usted le regaló una liga suya. Me está permitido mencionarlo. Beatrice. Con cierta reserva. Si usted lo cree digno de mención. Richard. Creo que usted no lo ha olvidado. Juntando las manos suavemente. No lo entiendo. Pensé, también, que después de haberme ido, le hizo sufrir mi partida. Beatrice. Siempre supe que algún día se marcharía. No sufrí, pero sí cambié. Richard. Con respecto a él. Beatrice. Todo cambió. Su vida, incluso su mente pareció cambiar después de eso. Richard. Pensativo. Sí. Vi que usted había cambiado cuando recibí su primera carta después de un año, después de su enfermedad, también. Incluso lo decía usted en su carta. Beatrice. Estuve al borde de la muerte. Eso me hizo ver las cosas de un modo diferente. Richard. Y así comenzó a crecer entre ustedes la frialdad, poquito a poco. ¿Es eso? Beatrice. Entrecerrando los ojos. No. No de inmediato. Yo veía en él un pálido reflejo de usted. Luego, eso se desvaneció también. ¿De qué sirve hablar de ello ahora? Richard. Con energía contenida. Pero, ¿qué es lo que parece cernerse sobre usted? Sin duda, no puede ser tan trágico. Beatrice. Con calma. Oh, no es en absoluto trágico. Me iré reponiendo, me dicen, a medida que me haga mayor. Como no me morí entonces, me dicen que probablemente viviré. He recuperado la vida y la salud cuando no puedo disfrutar de ellas. Con serenidad y amargura. Estoy convaleciente. Richard. Suavemente. Entonces, ¿no hay nada en la vida que le depare paz? Sin duda tendrá que haberla para usted en alguna parte. Beatrice. Si en nuestra religión existieran los conventos, quizá allí 5. Al menos eso me parece a veces. Richard. Negando con la cabeza. No, señorita Justice, ni siquiera allí. Usted no sería capaz de entregarse libre y totalmente. Beatrice. Mirándole. Lo intentaría. Richard. Lo intentaría, sí. Usted se sintió atraída hacia él lo mismo que su mente se sentía atraída hacia la mía. Usted se resistió a él. Y a mí también, de un modo distinto. Usted no es capaz de entregarse libre y totalmente. Beatrice. Une las manos delicadamente. Es algo terriblemente difícil de hacer, señor Rowan, entregarse libre y totalmente. Y ser feliz. 5. Beatrice se refiere al protestantismo. Richard más adelante alude al epíteto la protestante negra. Richard.
Pero, ¿cree usted que la felicidad es lo mejor, lo más elevado que podemos sentir? Beatrice. Con fervor. Ojalá pudiera creerlo. Richard. Se reclina hacia atrás, con las manos cogidas detrás de la nuca. Oh, si supiera cuánto estoy sufriendo en este instante. Por su caso también. Pero sobre todo sufro por el mío. Con profunda amargura. Y como pido al cielo que me vuelva a ser concedida la dureza de corazón de mi difunta madre. Porque, dentro o fuera de mí, he de encontrar ayuda. Y voy a encontrarla. Beatrice se pone en pie, le mira intensamente, y se aleja en dirección a la puerta del jardín. Se vuelve, indecisa, le mira de nuevo y, regresando, se inclina sobre el respaldo del sillón. Beatrice. En tono quedo. Le mandó llamar. Antes de morirse, señor Rowan. Richard. Perdido en sus pensamientos. ¿Quién? Beatrice. Su madre. Richard. Recuperándose, la mira fijamente durante un momento. Así que mis amigos de aquí también dijeron eso de mí, que ella me mandó llamar antes de morir y que yo no acude. Beatrice. Sí. Richard. Fríamente. No lo hizo. Murió sola, sin haberme perdonado, y reconfortada por los ritos de la Santa Madre Iglesia. Beatrice. Señor Rowan, ¿por qué me habla? De ese modo. Richard. Se pone en pie y se pasea nerviosamente de un lado a otro. Y dirá usted que lo que yo sufro ahora es el castigo que me corresponde. Beatrice. Le escribió a usted. Quiero decir, antes de... Richard. Deteniéndose. Sí. Una carta de advertencia, combinándome a romper con el pasado y a recordar las últimas palabras que me dijo. Beatrice. Suavemente. Y no le conmueve la muerte, señor Rowan. Es un final. Todo lo demás es tan incierto. Richard. Mientras vivió, ella me volvió la espalda, a mí y a los míos. Eso es seguro. Beatrice. A usted y a Richard. A Bertha y a mí y a nuestro hijo. Así que yo aguardé el final, como usted dice. Y el final llegó. Beatrice. Se cubre el rostro con las manos. Oh. No. No puede ser. Richard. Violentamente. ¿Qué daño pueden causar mis palabras a su pobre cuerpo que se pudre en la tumba? ¿Cree que no me compadezco de su frío y marchito amor por mí? Mientras ella vivió, yo luché contra su espíritu hasta el amargo final. Se lleva la mano a la frente. Aún sigue luchando contra mí. Aquí dentro. Beatrice. Igual que antes. Oh, no hable de ese modo. Richard. Ella me echó. Por culpa de ella pasé años en el exilio y en la pobreza, o casi. Jamás acepté las limosnas que me enviaba por el banco. Esperé, también, no su muerte, sino que me comprendiera un poco a mí, a su propio hijo, su propia sangre. Pues eso no ocurrió jamás. Beatrice. Ni siquiera después de que Archie. Richard. Bruscamente. Mi hijo, ¿dice usted? Un hijo del pecado y la vergüenza. 6. Lo dice en serio. Ella levanta la cabeza y le mira. Aquí había lenguas dispuestas a decírselo. 6 al nacer Yorio, y hoy telegrafió a Stanislaus comunicándole escuetamente el evento. Cosgrave, al conocer la noticia, extendió el rumor de que el telegrama en realidad terminaba diciendo la madre y el bastardo bien. Véase Eyman, página 204. Todo, a envenenar aún más su mente en contra de mí y contra Bertha y nuestro hijo sin Dios y sin nombre. Tendiéndole las manos. ¿Acaso no oye su voz mofándose de mí mientras hablo? Sin duda debe conocer usted esa voz. La voz que la llamaba a usted la protestante negra, la hija de la perversión. Dominándose repentinamente. En cualquier caso, una mujer notable. Beatrice. Débilmente. Al menos ahora ha quedado usted libre. Richard. Asiente con la cabeza. Sí, ella no podía alterar los términos del testamento de mi padre, ni vivir para siempre. Beatrice. Con las manos juntas. Los dos han desaparecido ya, señor Rowan. Los dos le querían, créame. Sus últimos pensamientos fueron para usted. Richard. Acercándose, la toca levemente en el hombro y señala el retrato al lápiz de la pared. Le ve ahí, guapo y sonriente. Sus últimos pensamientos. Recuerdo la noche en que murió. Se detiene un instante y prosigue con calma. Yo era un muchacho de 14 años. Él me llamó junto a su lecho. Sabía que yo quería ir al teatro a oír Carmen. Le dijo a mi madre que me diera un chelín. Yo le di un beso y me marché. Cuando regresé a casa había muerto. Esos fueron sus últimos pensamientos, por lo que yo sé. Beatrice. La dureza de corazón por la que usted rezaba. Se interrumpe. Richard. Sin hacerle caso.
Ese es mi último recuerdo de él. ¿No encierra algo de dulzura y de nobleza? Beatrice. Señor Rowan, algo le preocupa cuando habla usted así. Algo le ha hecho cambiar desde que regresó hace 3 meses. Richard. Contemplando el retrato de nuevo, tranquilo, casi alegre. Quizá él me ayude, mi guapo y sonriente padre. Se oye golpear en la puerta del vestíbulo, a la izquierda. Richard. De repente. No, no. El hombre sonriente no, señorita Justice. La anciana madre. Lo que necesito es el espíritu de ella. Me voy. Beatrice. Han llamado a la puerta. Ya han regresado. Beatrice. No. Bertha tiene llave. Es él. En cualquier caso, yo me voy, sea quien sea. Sale rápidamente por la izquierda y regresa enseguida con su sombrero de paja en la mano. Beatrice. Él. ¿Quién? Richard. Oh, probablemente Robert. Yo voy a salir por el jardín. No puedo verle ahora. Diga que me he ido a correos. Adiós. Beatrice. Cada vez más alarmada. Es que no quiere ver a Robert. Richard. Serenamente. De momento, no. Esta conversación me ha alterado. Pídale que espere. Beatrice. ¿Regresará usted? Richard. Dios lo quiera. Sale rápidamente por el jardín. Beatrice hace ademán de seguirle, pero se detiene tras dar unos pasos. Brigitte entra por la puerta de 2 hojas de la derecha y sale por la izquierda. Se oye abrirse la puerta del vestíbulo. Unos segundos después entra Brigitte con Robert Hunt. Robert Hunt es un hombre de mediana estatura, más bien grueso, de entre 30 y 40 años de edad. Va totalmente afeitado y sus facciones son expresivas. Su cabello y sus ojos son oscuros, y la tez, cetrina. Sus andares y su habla son algo pausados. Lleva un traje de mañana azul oscuro, y en la mano un gran ramo de rosas rojas 7 envuelto en papel de seda. Robert. Aproximándose a ella con las manos tendidas. Ella las toma. Queridísima primita. Brigitte me dijo que estabas aquí. No tenía ni idea. ¿Le enviaste un telegrama a mamá? Beatrice. Contemplando las rosas. No. Robert. Siguiéndole la mirada. Estás admirando mis rosas. Se las he traído a la señora 8. 7 en Ulises también Blases Boylan, el amante de Molly Bloom, lleva una flor roja en la boca. 8 Aquí hay un juego de palabras imposible de reproducir en español. En el original, la palabra mistress puede indicar tanto señora como amante, en alusión al carácter no legalizado de la relación entre Richard y Bertha, o como indicación subliminal de lo que Robert quisiera que Bertha fuera para él. Joyce utiliza la palabra mistress en las notas precisamente en este segundo sentido. En cualquier caso, es esta. De la casa. En tono crítico. Me temo que no son de las mías. Brigitte. Ay, son preciosas, señor. A la señora le encantarán. Robert. Deja las flores descuidadamente sobre una silla, donde no se vean. No hay nadie en casa. Brigitte. Sí, señor. Siéntese, señor. Llegarán de un momento a otro. El señor estaba aquí. Mira a su alrededor y haciendo media reverencia se retira por la derecha. Robert. Tras un breve silencio. ¿Cómo estás, Beatty? ¿Y cómo andan todos por Yugal? Tan aburridos como siempre. Beatrice. Estaban bien cuando les dejé. La primera de varias ocasiones a lo largo de la obra en que las palabras de Robert resultan ambiguas. Robert. Cortésmente. Ah, siento mucho no haber sabido que venías. Te hubiera ido a esperar al tren. ¿Por qué lo has hecho? Tienes algunas manías un tanto raras, ¿no, Beatty? Beatrice. En el mismo tono, gracias, Robert. Estoy muy acostumbrada a arreglármelas sola. Robert. Sí, pero, quiero decir. Bueno, total, que has llegado de una manera típicamente tuya. Se oye un ruido en la ventana, y la voz de un niño que grita, señor Hunt. Robert se vuelve. Robert. Toma. Archie también está llegando de un modo muy típico. Archie se cuela en la habitación por la ventana abierta de la izquierda y luego se pone en pie acalorado y jadeante. Archie es un niño de 8 años, vestido con pantalones cortos blancos, un jersey y una gorra. Lleva gafas, es muy vivaracho y al hablar se le nota levemente un acento extranjero. Beatrice. Dirigiéndose hacia él. Por amor de Dios, Archie. ¿Qué ocurre? Archie. Poniéndose en pie, sin aliento. Venido corriendo por toda la avenida. Robert. Sonríe y le tiende la mano. Buenas tardes, Archie. ¿Por qué has corrido tanto? Archie. Le da la mano. Buenas tardes.
Le vimos en la parte de arriba del tranvía, y yo grité, señor Rand. Pero usted no me vio. Pero nosotros sí que le vimos a usted, mamá y yo. Ella llegará enseguida. Yo vine corriendo. Beatrice. Tendiéndole la mano. Y yo, ¿qué? Archie. Le da la mano con cierta timidez. Buenas tardes, señorita Justice. Beatrice. ¿Te decepcionó que no viniera a darte la clase el viernes pasado? Archie. La mira rápidamente, sonríe. No. Beatrice. ¿Te alegró? Archie. Repentinamente. Pero hoy ya es muy tarde. Beatrice. Una clase muy cortita. Archie. Contento. Sí. Beatrice. Pero ahora tienes que estudiar. Archie. Robert. ¿Has ido a bañarte? Archie. Sí. Robert. ¿Y ya nadas bien? Archie. Se apoya en el escritorio. No, mamá no me deja ir por la parte honda. ¿Usted nada bien, señor Rand? Robert. Magníficamente. Como una piedra. Archie. Se ríe. Como una piedra. Señalando el suelo. Así, hacia abajo. Robert. Señalando también. Sí, hacia abajo. Directamente hacia el fondo. ¿Cómo decís eso en Italia? Archie. Eso. Ryu. Señalando hacia abajo y hacia arriba. Eso es Ryu y esto es Su. ¿Quiere hablar con mi papá? Robert. Sí. He venido a verle. Archie. Dirigiéndose al estudio. Se lo voy a decir. Está ahí dentro, escribiendo. Beatrice. Serenamente, mirando a Robert. No, ha salido. Ha ido a correos con unas cartas. Robert. Despreocupado. Ah, no importa. Sí. Solo ha ido a correos, le esperaré. Archie. Pero mamá ya viene. Mira hacia la ventana. Aquí está. Archie sale corriendo por la puerta de la izquierda. Beatrice camina lentamente hacia el escritorio. Robert permanece en pie. Breve silencio. Archie y Bertha entran por la puerta de la izquierda. Bertha es una mujer joven de grácil figura. Tiene los ojos gris oscuro, de expresión paciente barra baja y rasgos suaves. Su actitud es cordial y segura. Lleva un vestido color lavanda y unos guantes color crema anudados en el mango de su sombrilla. Bertha. Dándole la mano. Buenas tardes, señorita Justice. Creíamos que seguía usted en Youghal. Beatrice. Dándole la mano. Buenas tardes. Señora Rowan. Bertha. Hace una inclinación. Buenas tardes. Señor Rand. Robert. Inclinándose. Buenas tardes, señora. Imagínese, yo tampoco sabía que había vuelto hasta que me la he encontrado aquí. Bertha. A ambos. No han venido juntos. Beatrice. No. Yo vine primero. El señor Rowan salía. Dijo que usted volvería. Bertha. Lo siento. Si hubiera escrito, o nos hubiera mandado un aviso por la chica esta mañana. Beatrice. Se ríe con nerviosismo. Llegué hace tan solo 1 hora y media. Pensé en mandar un telegrama, pero me pareció demasiado trágico. Bertha. Ah. Entonces, acaba de llegar. Robert. Abriendo los brazos, suavemente. Yo me retiro de la vida pública y privada. Soy su primo hermano y además, periodista y no sé nada de sus andanzas. Beatrice. No se lo dice a él directamente. Mis andanzas no son muy interesantes. Robert. En el mismo tono. Las andanzas de una dama siempre son interesantes. Bertha. Pero siéntese, por favor. Debe estar muy cansada. Beatrice. Rápidamente. Oh, no, en absoluto. Solo he venido a darle la clase a Archie. Bertha. Eso no lo consentiría yo, señorita Justice, después de semejante viaje. Archie. A Beatrice, de repente. Y además. ¿No ha traído usted la música? Beatrice. Algo azorada. Eso se me olvidó. Pero tenemos la partitura vieja. Robert. Agarrando a Archie de la oreja. Ah. Golfillo, te quieres librar de la clase. Bertha. Vamos, olvídense de la clase. Ahora lo que tiene que hacer es sentarse y tomar una taza de té. Dirigiéndose hacia la puerta de la derecha. Se lo voy a decir a Brigitte. Archie. Yo se lo diré, mamá. Hace ademán de marcharse. Beatrice. No, por favor, señora Rowan. Archie. De verdad que preferiría. Robert. En voz baja. Sugiero un compromiso.
Que sea media clase. Bertha. Pero tiene que estar exhausta. Beatrice. Rápidamente. Ni lo más mínimo. En el tren venía pensando en la clase. Robert. A Bertha. ¿Ve lo que es tener conciencia, señora Rowan? Archie. En mi clase, señorita Justice. Beatrice. Hace 10 días que no oigo el sonido de un plano. Bertha. Bueno, muy bien. Si es eso. Robert. Nervioso, en tono alegre. Sí, al piano, desde luego. Sé muy bien qué es lo que está oyendo Beatty en este momento. A Beatrice. Lo digo. Beatrice. Si lo sabes. Robert. El sonido del armonio del salón de su padre. A Beatrice. Confiesa. Beatrice. Sonriendo. Sí, lo estoy oyendo. Robert. Secamente. Yo también. La voz asmática del protestantismo. Bertha. ¿No se divirtió usted allí, señorita? Justice. Robert. Interviene. No, señora Rowan. Ella va allí a retirarse cuando se le impone la vena protestante, oscuridad, seriedad, rectitud. Beatrice. Voy a ver a mi padre. Robert. Continúa. Pero vuelve aquí a buscar a mi madre, ya ve. Lo del piano le viene de nuestra rama de la familia. Bertha. Vacilando. Bueno, señorita Justice, si desea usted tocar algo. Pero, por favor, no se fatigue con Archie. Robert. En tono suave. Hazlo, Beatty. Eslo. ¿Qué estás deseando? Beatrice. Y viene Archie. Archie. Encogiéndose de hombros. Solo a escuchar. Beatrice. Le coge de la mano. Y a dar una clasecita también. Muy corta. Bertha. Bueno, y después tiene que quedarse. A tomar el té. Beatrice. A Archie. Ven. Beatrice y Archie salen juntos por la puerta de la izquierda. Bertha se dirige al escritorio, se quita el sombrero y lo deja, junto con la sombrilla, sobre este. Luego, sacando una llave de un pequeño florero, abre un cajón del escritorio, saca una hojita de papel, y lo vuelve a cerrar. Robert, de pie, la observa. Bertha. Acercándose con el papel en la mano. Anoche me puso usted esto en la mano. ¿Qué significa? Robert. No lo sabe. Bertha. Leyendo. Hay una palabra que jamás he osado decirle 9. ¿Qué palabra es? 9. Esto es reflejo autobiográfico de la propia actitud de Joyce hacia Nora. El autor evita la palabra love para no usar un término convencional a la hora de describir sus sentimientos por Nora. Véase Eyman, página 177. En Ulises Stephen dice ante el espectro de su madre, dime la palabra, madre, si la sabes ahora. La palabra conocida por todos los hombres, volumen 2, 206. Robert. Que usted me agrada profundamente. Breve pausa. Desde el piso superior se oye débilmente el piano. Robert. Coge el ramo de rosas de la silla. Las he traído para usted. ¿Me las aceptará? Bertha. Tomándolas. Gracias. Las pone sobre la mesa y vuelve a desdoblar el papel. ¿Por qué no se atrevió a decirlo anoche? Robert. No podía hablar con usted, ni seguirla. Había demasiada gente en el jardín. Quería que usted pensara en ello, así que se lo puse en la mano cuando se marchaba. Bertha. Ahora se ha atrevido a decirlo. Robert. Se pasa la mano por los ojos lentamente. Usted pasó. La avenida estaba sumida en una luz crepuscular. Podía ver las oscuras masas verdes de los árboles. Y usted las sobrepasó. Era como la luna 10. Bertha. Se ríe. ¿Por qué como la luna? Robert. Con ese vestido. Con su cuerpo esbelto, caminando con esos pasitos regulares. Yo vi la luna atravesando el crepúsculo hasta que usted pasó y se perdió de mi vista. Bertha. Pensó en mí anoche. Robert. Acercándose más. Siempre pienso en usted como algo bello y distante, como la luna o una música profunda 11. Bertha. Sonriendo. ¿Y anoche? ¿Cuál de las dos cosas era? 10. Véase el comentario que Joyce hace en las notas a este respecto. 11. Las palabras de Robert ofrecen un paralelismo con la impresión que Gabriel Conroy recibe cuando contempla a su mujer escuchando atentamente una canción que le recuerda a su amor de juventud, Michael Furey. Véase Los muertos, dublineses, página 218. Robert. Pasé la mitad de la noche despierto. Podía oír su voz. Podía ver su rostro en la oscuridad. Sus ojos. Quiero hablar con usted. ¿Me escuchará? ¿Puedo hablar? Bertha. Sentándose. Puede. Robert.
sentándose junto a ella. ¿Está molesta? ¿Conmigo? Bertha. No. Robert. Pensé que sí. Ha dejado mis flores. Tan deprisa. Bertha. Las coge de la mesa y se las acerca a la cara. ¿Es esto lo que quiere que haga con ellas? Robert. Mirándola. Su rostro es una flor también, pero más bella. Una flor silvestre que florece en un seto 12. Acercando más su 12 en carta a Nora, el 19 de noviembre de 1909, Joyce escribe refiriéndose a ella, su alma. Su nombre. Sus ojos. Me parecen extrañas flores silvestres hermosas y azuladas que crecen en un seto enmarañado y empapado de lluvia en Ulises Molly recuerda el mismo calificativo. Silla a la de ella. ¿Por qué sonríe? Por mis palabras. Bertha. Dejando el ramo sobre su regazo. Me estoy preguntando si eso es lo que les dice. A las otras. Robert. Sorprendido. ¿Qué otras? Bertha. Las otras mujeres. Tengo entendido. Que tiene muchas admiradoras. Robert. De forma involuntaria. ¿Y por eso? Usted también. Bertha. Pero las tiene, ¿no es así? Robert. Amigas, sí. Bertha. ¿Les habla a ellas del mismo modo? Robert. Con tono ofendido. ¿Cómo puede hacerme esa pregunta? ¿Qué clase de persona cree que soy? ¿Y por qué me escucha? ¿No le ha gustado que le hablara de ese modo? Por parte de Bloom. Sí dijo que yo era una flor de la montaña, sí. Volumen 2, 459. Bertha. Lo que ha dicho es muy amable. Le mira un instante. Gracias por decirlo. Y por pensarlo. Robert. Inclinándose hacia adelante. Bertha. Bertha. Sí. Robert. Tengo derecho a llamarte por tu nombre. Desde los viejos tiempos, desde hace 9 años. Entonces éramos Bertha y Robert. ¿No podemos serlo ahora también? Bertha. De buen grado. Oh, sí. ¿Por qué no? Robert. Bertha, tú lo sabías. Desde la misma noche en que desembarcaste en el muelle de Kingstown 13. Entonces volví a recordarlo todo. Y tú lo suspiste. Lo viste. Bertha. No. Esa noche no. Robert. ¿Cuándo? Bertha. La noche en que desembarcamos me sentía muy cansada y sucia. Negando con la cabeza. Esa noche no pude ver eso en ti. 13 en la bahía de Dublín al sureste de la ciudad. Robert. Sonriendo. Dime lo que sí viste esa noche, tu primerísima impresión. Bertha. Frunciendo el ceño. Estabas de espaldas a la pasarela hablando con 2 damas. Robert. Con 2 damas poco atractivas y de mediana edad, sí. Bertha. Te reconocí enseguida. Y vi que habías engordado. Robert. Cogiéndole la mano. Y este pobre gordo de Robert. ¿Te disgusta tanto? Pues. ¿No te crees nada de lo que dice? Bertha. Creo que los hombres les hablan así a todas las mujeres que les gustan o a las que admiran. ¿Qué quieres que crea? Robert. Todos los hombres, ¿Bertha? Bertha. Repentinamente triste. Creo que sí. Robert. Yo también. Bertha. Sí, Robert. Creo que tú también. Robert. Entonces, todos. ¿Sin excepción? ¿O con una sola excepción? En tono más bajo. ¿O es él también, Richard también como somos todos los demás, al menos en eso? ¿O es distinto? Bertha. Mirándole a los ojos. Distinto. Robert. ¿Estás segura del todo, Bertha? Bertha. Algo azorada, intenta retirar la mano. Ya te he contestado. Robert. Tiernamente. Bertha, ¿puedo besarte? La mano. Déjame. Puedo. Bertha. Si lo deseas. Él se lleva la mano de ella a los labios lentamente. Ella se pone en pie de repente y escucha. Bertha. ¿Has oído la puerta del jardín? Robert. Poniéndose en pie también. No. Breve pausa. Se oye levemente el piano desde el piso superior. Robert. Suplicante. No te vayas. Ahora ya no debes irte nunca. Tu vida está aquí. Yo también he venido hoy por eso, para hablarle a él, para instarle a que acepte ese puesto. Tiene que hacerlo. Y tú debes convencerle también. Ejerces una gran influencia sobre él. Bertha. ¿Quieres que se quede aquí? Robert. Sí. Bertha. ¿Por qué? Robert. Por ti, porque no eres feliz estando tan lejos. También por él, porque debería pensar en su futuro. Bertha.
Riéndose. ¿Recuerdas lo que dijo? ¿Cuando hablaste con él anoche? Robert. Sobre. Recordando. Sí. Citó el Padre Nuestro refiriéndose al pan nuestro de cada día. Dijo que preocuparse por el futuro es destruir la esperanza y el amor en el mundo 14. 14. La frase que Robert atribuye a Richard es un eco del Sermón de la Montaña. No os inquietéis, pues, por el mañana, porque el día de... Bertha. ¿No crees que es un hombre extraño? Robert. En eso, sí. Bertha. Un poco. ¿Loco? 15. Robert. Se le acerca más. No. No lo está. Quizá lo estemos nosotros. ¿Por qué? ¿Tú piensas? Bertha. Se ríe. Te lo pregunto porque tú eres inteligente. Robert. No debes marcharte. No te lo permitiré. Bertha. Mirándole a la cara. ¿Tú? Robert. Esos ojos no deben marcharse. Le. Coge las manos. Puedo besarte los ojos. Bertha. Hazlo. Mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su afán. San Mateo, 6,34. 15. Robert contesta negativamente, pero Cosgrave intentó alejar a Nora de Joyce diciéndole que el amor de este no duraría y que en cualquier caso estaba loco. Véase Eyman, página 160. Él le besa los ojos y luego le acaricia el cabello. Robert. Pequeña Bertha. Bertha. Sonriendo. Pero si no soy tan pequeña. ¿Por qué me llamas pequeña? Robert. Pequeña Bertha. Un abrazo. La rodea con su brazo. Vuelve a mirarme a los ojos. Bertha. Le mira. Veo unos puntitos dorados. Tienes muchos. Robert. Encantado. Tu voz. Dame un beso. Un beso de tu boca. Bertha. Tómalo. Robert. Tengo miedo. La besa en la boca y le pasa la mano muchas veces por el cabello. Al fin te tengo entre mis brazos. Bertha. ¿Y estás satisfecho? Robert. Déjame sentir que tus labios buscan los míos. Bertha. Y entonces quedarás satisfecho. Robert. Susurrando. Tus labios, Bertha. Bertha. Cierra los ojos y le besa rápidamente. Ya está. Le pone las manos sobre los hombros. ¿Por qué no dices, gracias? Robert. Suspira. Mi vida ha terminado, sé. Acabó. Bertha. Anda, no hables así ahora, Robert. Robert. Se acabó, se acabó. Quiero ponerle fin. Y acabar de una vez. Bertha. Preocupada pero con tono desenfadado. ¡Qué bobo eres! Robert. La atrae hacia sí, abrazándola. Acabar con todo, la muerte. Caer desde un alto acantilado, hacia abajo, directamente al mar. Bertha. Por favor, Robert. Robert. Escuchando música y en brazos de la mujer que amo. El mar, la música y la muerte. Bertha. Le mira durante un instante. La mujer que amas. Robert. Apresuradamente. Quiero hablar contigo, Bertha. A solas, aquí no. ¿Vendrás? Bertha. Con la mirada en el suelo. Yo también. Quiero hablar contigo. Robert. Tiernamente. Sí, querida, lo sé. Vuelve a besarla. Yo te hablaré, te lo diré todo, entonces. Te besaré, entonces. Largos, largos besos, cuando vengas a mí, largos, largos y dulces besos. Bertha. ¿Dónde? Robert. Con tono apasionado. En tus ojos. En tu frente. En todo tu cuerpo divino. Bertha. Rechazando su abrazo, confusa. Me refería a dónde quieres que vaya contigo 16. 16. En Ulises se produce una confusión similar cuando Molly hace como que no entiende a su confesor. Además me fastidia eso de la confesión cuando iba al padre Corrigan me tocó padre y qué tiene de malo si me tocó donde y yo dije en la orilla del canal como una tonta pero en qué sitio de tu persona hija mía en la pierna detrás arriba. Volumen 2, 403. Robert. A mi casa. Pero no a la de mi madre. Te apuntaré la dirección. ¿Vendrás? Bertha ¿cuándo? Robert. Esta noche. Entre las 8 y las 9. Ven. Te esperaré esta noche. Y todas las noches. Lo harás. La besa apasionadamente, sujetándole la cabeza entre las manos. Pasados unos instantes, ella se aparta de él. Él se sienta. Bertha. Escuchando. Se ha abierto la puerta. Robert. Intensamente. Te estaré esperando. Coge el papel de la mesa. Bertha se aparta de él lentamente.
Richard entra desde el jardín. Richard. Avanzando, se quita el sombrero. Buenas tardes. Robert. Se pone en pie con afabilidad nerviosa. Buenas tardes, Richard. Bertha. En la mesa, cogiendo las rosas. Mira qué rosas tan bonitas me ha traído el señor Grant. Robert. Me temo que están demasiado abiertas. Richard. Bruscamente. Perdonadme un momento, ¿queréis? Se vuelve y entra en su estudio rápidamente. Robert saca un lápiz del bolsillo y escribe unas palabras en el papel, luego se lo entrega rápidamente a Bertha. Robert. Apresuradamente. La dirección. Toma el tranvía en Lansdowne Road 17 y pide que te avisen cuando pase cerca de allí. 17 La dirección que sigue Bertha desde Merrion hasta Ranelages hacia el noroeste. Esta. Bertha. Lo coge. No prometo nada. Robert. Esperaré. Richard regresa del estudio. Bertha. Marchándose. Tengo que meter estas rosas en agua. Richard. Dándole el sombrero. Sí, mételas. Y. Por favor, deja mi sombrero en el perchero. Bertha. Lo coge. Así que os dejo para que charléis. Mirando a su alrededor. ¿Queréis alguna cosa? Cigarrillos. Richard. Gracias. Los tenemos ahí. Bertha. Entonces puedo irme. Sale por la izquierda llevándose el sombrero de Richard que deja en el vestíbulo, y regresa inmedia. Dirección está asociada con la idea de peligro también en Ulises. Véase Magnicholas, Textual Companion, página 196. Tamente. Se detiene un momento ante el escritorio, vuelve a poner el papel en el cajón, lo cierra, deja la llave en el florero y, cogiendo las rosas, se dirige hacia la derecha. Robert se adelanta para abrirle la puerta. Ella le hace una inclinación y sale. Richard. Señala la silla que hay junto a la mesita de la derecha. Tu lugar de honor. Robert. Se sienta. Gracias. Pasándose la mano por la frente. Dios mío. Qué calor hace hoy. El sofoco hace que me duelan los ojos. Es el resol. Richard. La habitación está bastante oscura, me parece, con la persiana baja, pero si quieres. Robert. Rápidamente. En absoluto. Si yo sé lo que es, la consecuencia de trabajar de noche. Richard. Se sienta en el canapé. Y tienes que hacerlo. Robert. Suspira. Ah, sí. Tengo que repasar parte del periódico todas las noches. Y luego están mis editoriales. Se nos avecina un momento difícil. Y no solo aquí. Richard. Tras una breve pausa. ¿Tienes alguna noticia? Robert. Con voz distinta. Sí. Quiero hablar contigo seriamente. Puede que el día de hoy sea importante para ti, o, más bien, la noche. Esta mañana estuve con el vicerrector. Tiene una opinión muy buena de ti. Me dijo que había leído tu libro. Richard. ¿Lo ha comprado, o lo pidió prestado? Robert. Lo ha comprado, espero. Richard. Me voy a fumar un cigarrillo. Ya se han vendido 37 ejemplares en Dublín. Coge un cigarrillo de la caja que hay sobre la mesita y lo enciende. Robert. Suavemente, sin esperanza. Bueno, por el momento se cierra el asunto. Hoy llevas puesta tu máscara de hierro. Richard. Fumando. Cuéntame lo demás. Robert. Otra vez serio. Richard, eres demasiado suspicaz. Es uno de tus defectos. Él me aseguró que tiene de ti una opinión inmejorable, como todo el mundo. Dice que tú eres el hombre para ese puesto. De hecho, me dijo que, si se propone tu nombre, él te apoyará con todas sus fuerzas ante el claustro, y yo, naturalmente, haré lo que pueda también, en la prensa y en privado. Lo considero un deber público. La cátedra de literatura románica es tuya por derecho, como erudito y como personalidad literaria. Richard. ¿Y las condiciones? Robert. ¿Condiciones? ¿Te refieres al futuro? Richard. Me refiero al pasado. Robert. Tranquilo. Ese episodio de tu pasado ha sido olvidado. Fue un acto impulsivo. Todos somos impulsivos. Richard. Le mira fijamente. Tú lo llamaste un acto de locura, entonces, hace 9 años. Me dijiste que me estaba atando una piedra al cuello. Robert. Me equivoqué. Suavemente. Así es como están las cosas, Richard. Todos saben que hace 9 años te escapaste con una muchacha joven que... ¿Cómo lo diría? Con una muchacha joven que no era exactamente la que te convenía. Amablemente. Perdona, Richard. Eso no es mi opinión ni mi lenguaje. Tan solo estoy utilizando el lenguaje de unas personas cuya opinión no comparto. Richard.
Ya. Estás escribiendo uno de tus editoriales. Robert. Dilo así, si quieres. Bueno, pues en su momento causó una gran sensación. Una desaparición misteriosa. Mi nombre se vio implicado también, como padrino, digamos, en esa famosa ocasión. Naturalmente, creen que yo actué movido por un malentendido sentido de la amistad. Bueno, todo eso se sabe. Con cierta vacilación. Pero lo que no se sabe es lo que sucedió después. Richard. ¿No? Robert. Por supuesto, es asunto tuyo, Richard. Sin embargo, ya no eres tan joven como entonces. La expresión es muy del estilo de mis editoriales, ¿verdad? Richard. ¿Quieres, o no quieres que reniegue de mi vida pasada? Robert. Estoy pensando en tu vida futura. Aquí. Comprendo tu orgullo y tu sentido de la libertad 18. También entiendo el punto de vista de ellos. Sin embargo, hay una salida. 18. Nótese, de nuevo, la ambigüedad en el uso de la palabra libertad en boca de Robert, quien desea tomarse ciertas libertades con la mujer de su amigo Richard. Se trata, sencillamente, de esto: abstente de desmentir cualquier rumor que puedas oír sobre lo que sucedió. O dejó de suceder después de que te marchaste. Lo demás, déjamelo a mí. Richard. Tú vas a hacer correr esos rumores. Robert. Sí. Y que Dios me ayude. Richard. Observándole. Por cumplir con los convencionalismos sociales. Robert. Y también por otra cosa, por nuestra amistad de toda la vida. Richard. Gracias. Robert. Ligeramente herido. Y te voy a decir toda la verdad. Richard. Sonríe y hace una inclinación. Sí. Hazlo, por favor. Robert. No lo hago solo por ti. Lo hago también por tu actual compañera en la vida. Richard. Ah, ya. Apaga el cigarrillo suavemente en el cenicero, y luego se inclina hacia adelante, frotándose las manos lentamente. Richard. ¿Y por qué por ella? Robert. También se inclina hacia adelante, silenciosamente. Richard. Has sido completamente justo con ella. Ella eligió libremente, me dirás. Pero, de verdad era libre para elegir. No era más que una niña. Aceptó todo lo que tú le propusiste. Richard. Sonríe. Esa es tu manera de decir que ella me propuso algo que yo no quería aceptar. Robert. Asiente con la cabeza. Lo recuerdo. Y ella se marchó contigo. Pero fue por una libre decisión suya. Contéstame francamente. Richard. Se vuelve hacia él con calma. Yo aposté por ella pese a todo lo que tú digas o puedas decir, y gané. Robert. Vuelve a asentir con la cabeza. Sí, ganaste. Richard. Se pone en pie. Perdona el descuido. ¿Quieres tomar un whisky? Robert. Con paciencia, todo llega. Richard se dirige al aparador y vuelve con una pequeña bandeja con una botella y vasos. La deja sobre la mesa. Richard. Se vuelve a sentar, arrellanándose en el canapé. Sírvete tú mismo, por favor. Robert. Sirviéndose. ¿Y tú? Sigues sin beber. Richard niega con la cabeza. Dios mío, cuando me acuerdo de las noches locas de hace tanto tiempo, charlas que duraban horas, planes, borracheras, juergas. Richard. En nuestra casa. Robert. Ahora es mía. La he mantenido desde entonces, aunque no suelo ir muy a menudo. Cuando quieras venir dímelo. Tienes que venir alguna noche. Será como en los viejos tiempos. Levanta su vaso y bebe. Prosid. Richard. No era solo una casa de juergas. Iba a ser el hogar de una nueva vida. Meditabundo. Y en nombre de eso cometimos todos nuestros pecados. Robert. Pecados. Yo, señalándose, la bebida y la blasfemia. Y tú, señalándole, lo que es mucho peor, la bebida y la herejía. ¿A esos pecados te refieres? Richard. Y a algunos otros. Robert. Incómodo, en tono despreocupado. ¿Te refieres a las mujeres? A mí no me remuerde la conciencia. Quizá a ti sí. Para esas ocasiones teníamos 2 llaves. Maliciosamente. ¿Te remuerde? 19. 19. El remordimiento de conciencia por la conducta del pasado, junto con la función de las llaves, como símbolo de usurpación, son 2 temas centrales en Telémaco, primer episodio de Ulises. Richard. Irritado. Para ti era todo muy natural. Robert. Para mí es muy natural besar a una mujer que me gusta. ¿Por qué no? Para mí, ella es hermosa. Richard. Jugueteando con el cojín del canapé. Y besas todo aquello que te resulta hermoso. Robert. Todo, si es que puede besarse.
Coge una piedra plana que hay sobre la mesa. Esta piedra, por ejemplo. Es tan fresca, tan pulida, tan delicada, como la sien de una mujer. Es silenciosa, soporta nuestra pasión, y es hermosa. Se la lleva a los labios. Así que la beso porque es hermosa. 20. ¿Y qué es una? 20 para Brown, página 85. Esto es un ejemplo de pigmalionismo, o atracción sexual por las estatuas. En Retrato, Lynch confiesa su admiración por la Venus de Praxíteles, y en Ulises Bloom intenta averiguar en la Biblioteca Nacional si las estatuas femeninas desnudas tienen orificio anal. Mujer. Una obra de la naturaleza, también, como una piedra, o una flor, o un pájaro. Un beso es un acto de homenaje. Richard. Es un acto de unión entre un hombre y una mujer. Aunque a menudo la sensación de la belleza es lo que nos conduce al deseo, podemos decir que lo que deseamos es lo bello. Robert. Apretándose la piedra contra la frente. Me vas a levantar dolor de cabeza si me haces pensar hoy. Hoy no puedo pensar. Me siento demasiado natural, demasiado vulgar. Después de todo, ¿qué es lo más atractivo, incluso en la mujer más bella? Richard. ¿Qué? Robert. No son las cualidades que ella tiene y de las que las otras carecen, sino aquellas que tiene en común con las demás. Me refiero a las más comunes. Dando la vuelta a la piedra, se aplica la otra cara a la frente. Quiero decir a cómo su cuerpo genera calor cuando es oprimido, al movimiento de su sangre, a lo rápidamente que convierte lo que come en lo que quedará sin nombre. Riéndose. Hoy me siento muy vulgar. Quizá nunca se te había ocurrido esa idea. Richard. Secamente. Se le ocurren muchas ideas a un hombre que ha vivido 9 años con una mujer. Robert. Sí. Supongo que sí. Esta hermosa piedra fresca me hace bien. Es un pisapapeles, o un remedio para el dolor de cabeza. Richard. Bertha la trajo de la playa un día. Ella también dice que es hermosa. Robert. Deja la piedra silenciosamente. Tiene razón. Levanta el vaso y bebe. Una pausa. Richard. ¿Eso es todo lo que querías decirme? Robert. Rápidamente. Hay algo más. El vicerrector te envía, a través de mí, una invitación para esta noche, para ir a cenar a su casa. ¿Sabes dónde vive? Richard asiente con la cabeza. Pensé que podías haberte olvidado. Absolutamente privada, como es natural. Quiere volver a verte y te envía una cálida invitación. Richard. ¿Para qué hora? Robert. Las 8. Pero, igual que tú, no es muy estricto con la puntualidad. Bueno, Richard, tienes que ir. Eso es todo. Tengo la sensación de que esta noche tu vida va a dar un giro. Vivirás aquí y trabajarás aquí y pensarás aquí y serás reconocido aquí, entre nuestra gente. Richard. Sonriendo. Casi me puedo imaginar a 2 enviados camino de los Estados Unidos para recaudar fondos para hacerme una estatua dentro de 100 años. Robert. Agradablemente. Una vez escribí un pequeño epigrama sobre las estatuas. Todas las estatuas pertenecen a una de estas 2 clases. Cruza los brazos sobre el pecho. La estatua que dice, ¿cómo me bajaré de aquí? O la otra clase, descruza los brazos y extiende el derecho, volviendo la cabeza, la estatua que dice, en mis tiempos, el montón de estiércol llegaba hasta aquí. 21. Richard. Para mí, la segunda, por favor. Robert. Perezosamente. ¿Me das uno de esos puros largos que tienes? Richard escoge un puro de Virginia de la caja que hay sobre la mesita, y se lo entreperforado. 21. También Joyce tenía una gran afición a hacer epigramas sobre las estatuas de Dublín. Véase Eyman, página 92. McNicholas sugiere por su parte que las estatuas a las que se alude son las de William Smith O'Brien y Charles Stewart Parnell, Textual Companion, página 197. Robert. Encendiéndolo. Estos cigarros me europeizan. Si Irlanda ha de convertirse en una nueva Irlanda, lo primero que tiene que hacer es volverse europea. 22. Y para eso estás tú aquí, Richard. Algún día tendremos que escoger entre Inglaterra y Europa. Yo soy descendiente de los extranjeros morenos, por eso me gusta estar aquí. Quizás sea infantil. Pero, ¿en qué otro sitio de Dublín puedo conseguir un cigarro de bandido como este, o una taza de café negro? El hombre que beba café negro será el que conquiste Irlanda. Y ahora, me voy a tomar tan solo medio vaso más de este whisky, Richard, para que veas que no hay resentimiento alguno. Richard. Señalando. Sírvete. 22. Estas son palabras que frecuentemente estaban en boca de Thomas Kettle. Pero adviértase la ironía de la situación, ya que los cigarros no son europeos, sino americanos. Robert. Lo hace. Gracias. Bebe, y prosigue como antes. Luego, estás tú mismo, tu modo de repantigarte en ese canapé. Luego, la voz de tu hijo, y también la propia Bertha.
¿Me permites que la llame así, Richard? Quiero decir, como viejo amigo que soy de los dos. Richard. Oh, ¿y por qué no? Robert. Animado. Tú posees esa fiera indignación que atormentaba el corazón de Swift. 23. Tú has caído aquí procedente de un mundo superior, Richard, y te sientes lleno de fiera indignación cuando descubres que la vida es cobarde e innoble. Mientras que yo. ¿Te lo digo? 23. Jonathan Swift, 1667-1745, escritor irlandés nacido en Dublín y autor del famoso Viajes de Gulliver, 1726. La frase pronunciada por Robert hace alusión al epitafio de la tumba de Swift, Ubisa Eva indignatio cor ulterius lacerare nequit. La frase vuelve a aparecer más adelante en el acto tercero, en el editorial de Robert. Richard. Claro que sí. Robert. Con malicia. Yo he ascendido desde un mundo inferior, y me llena de asombro descubrir que la gente tiene la más mínima virtud capaz de redimirla. Richard. Se sienta erguido de repente y apoya los codos sobre la mesa. Entonces, eres mi amigo. Robert. Gravemente. Luché por ti todo el tiempo que estuviste fuera. Luché por volver a traerte aquí. Luché por conservar tu sitio aquí. Seguiré luchando por ti porque aún tengo fe en ti, la fe del discípulo en su maestro. No puedo decir más que eso. Quizá te parezca extraño. Dame una cerilla. Richard. Enciende una cerilla y se la alarga. Hay una fe aún más extraña que la del discípulo en su maestro. Robert. ¿Y es? Richard. La fe del maestro en el discípulo. Que le ha de traicionar 24. Robert. La iglesia se ha perdido un teólogo en ti, Richard. Pero me parece que miras la vida de forma demasiado profunda. Se pone en pie, oprimiendo levemente el brazo de Ri. 24. Hay aquí un eco de un artículo de Joyce de 1912 sobre la caída de Parnell. La melancolía que dominó su mente quizás tenía su origen en la profunda convicción de que, en la hora crítica, uno de los discípulos que mojaba el pan en el mismo cuenco que él le traicionaría. Véase La sombra de Pamel, en Escritos Críticos, página 328. Evidentemente la fraseología es bíblica y hace alusión a las palabras de Jesucristo en la última cena, véase San Marcos, 14.20. La expresión la hora crítica, en el original Hour of Need, aparece posteriormente en el tercer acto, en el editorial de Robin, y en boca de Richard dirigiéndose a Bertha, aunando los diferentes niveles del tema de la traición. Chad. Sea alegre. La vida no merece la pena. Richard. Sin levantarse. ¿Te marchas? Robert. Tengo que irme. Se vuelve y habla en tono amistoso. Entonces, está todo arreglado. Nos vemos en casa del vicerrector esta noche. Yo pasaré por allí sobre las 10. Así podréis pasar 1 o 2 horas solos antes. Tú esperarás hasta que llegue yo. Richard. Bien. Robert. Otra cerilla más, y estaré satisfecho. Richard prende otra cerilla, se la entrega y se pone en pie también. Archie entra por la puerta de la izquierda, seguido de Beatrice. Robert. Felicítame, Beatty. He convencido a Richard. Archie. Cruzando hasta la puerta de la derecha, grita. Mamá, la señorita Justice se marcha. Beatrice. ¿Por qué hay que felicitarte? Robert. Por una victoria, naturalmente. Apoyando su mano levemente sobre el hombro de Richard. El descendiente de Archibald Hamilton Rowan 25 hectáreas vuelto a casa. Richard. No soy descendiente de G. Hamilton. Rowan. Robert. ¿Qué más da? 25 Archibald Hamilton Rowan, 1751-1834, patriota irlandés que se vio implicado en movimientos sediciosos anti-británicos. Arrestado y sentenciado a 2 años de cárcel, consiguió escapar burlando a sus perseguidores y, según cuenta la leyenda, escondiéndose tras una puerta secreta en el castillo de Clongo Westwood. Después se tuvo que exiliar a América, de donde regresó 8 años más tarde, en 1803, con la ayuda de influyentes amigos. A pesar de acabar adoptando posturas moderadas, siguió apoyando la emancipación de los católicos de la isla. Véase Magnicholas, Textual Companion, página 109. Bertha entra desde la derecha con un jarrón de rosas. Beatrice. El señor Rowan ha... Robert. Volviéndose hacia Bertha. Richard va a acudir a la cena del vicerrector esta noche. El novillo cebado 26 será comido, asado, espero. Y el próximo curso verá cómo el descendiente de un homónimo de etcétera ocupa una cátedra en la universidad. Le tiende la mano. Buenas tardes, Richard. Nos veremos esta noche. Richard. Le toca la mano. En Filipi 27. 26 alusión a la parábola del hijo pródigo, San Lucas, 15.23, a la que Joyce vuelve a referirse más adelante en las notas. 27 lugar donde se produce la derrota de Bruto y Casio,
En Julio César de W. Shakespeare. El espectro de César la anuncia en el acto 4, escena y. Beatrice. Le da la mano también. Acepte mis mejores deseos, señor Rowan. Richard. Gracias, pero no le crea. Robert. Con vivacidad. Créeme, créeme. Ah. Bertha. Buenas tardes, señora Rowan. Bertha. Dándole la mano efusivamente. Yo también le doy las gracias. A Beatrice. ¿No se queda a tomar el té, señorita Justice? Beatrice. No, gracias. Se despide de ella. Tengo que irme. Buenas tardes. Adiós, Archie. Marchándose. Robert. Addio, Archibald. Archie. Addio. Robert. Espera, Beatty. Te acompañaré. Beatrice. Saliendo por la derecha con Bertha. Oh, no te molestes. Robert. Siguiéndola. Pero insisto. Como primo. Bertha, Beatrice y Bert salen por la puerta de la izquierda. Richard, indeciso, se queda en pie junto a la mesa. Archie cierra la puerta que da al vestíbulo y acercándosele, le tira de la manga. Archie. Oye. Papá. Richard. Distraído. ¿Qué hay? Archie. Te quiero preguntar una cosa. Richard. Sentándose en el borde del canapé. Con la mirada perdida hacia el frente. ¿Qué es? Archie. Le pedirás a mamá que me deje salir. ¿Con el lechero por la mañana? Richard. ¿Con el lechero? Archie. Sí. En el carro de la leche. Dice que me dejará guiar cuando salgamos a los caminos donde no hay gente. El caballo es muy bueno. ¿Puedo ir? Richard. Sí. Archie. Pues ahora pregúntale a mamá si. ¿Puedo ir? ¿Quieres? Richard. Echa una mirada hacia la puerta. Quiero. Archie. Dijo que me enseñaría las vacas que tiene en el prado. ¿Sabes cuántas vacas tiene? Richard. ¿Cuántas? Archie. 11. 8 rojas y 3 blancas. Pero ahora tiene una enferma. Bueno, enferma no. Se cayó. Richard. Vacas. Archie. Haciendo un gesto. Pero toros, no. Porque los toros no dan leche. 11 vacas. Seguro que darán mucha leche. ¿Qué es lo que hace que una vaca dé leche? Richard. Le coge de la mano. ¿Quién sabe? Tú entiendes lo que es dar una cosa. Archie. Dar. Sí. Richard. Mientras tienes una cosa te la pueden quitar. Archie. Los ladrones. ¿No? Richard. Pero cuando la das, la has dado. Ningún ladrón te la puede quitar. Agacha la cabeza y se lleva la mano de su hijo a la mejilla. Entonces, cuando la has dado, es tuya para siempre. Siempre será tuya. Eso es dar. Archie. Pero, papá. Richard. Sí. Archie. ¿Cómo podría robar una vaca a un ladrón? Todo el mundo le vería. Por la noche, quizá. Richard. Sí, por la noche. Archie. Aquí hay ladrones como en Roma. Richard. En todas partes hay gente pobre. Archie. Tienen revólveres. Richard. No. Archie. Y cuchillos. Tienen cuchillos. Richard. Serio. Sí, sí. Cuchillos y revólveres. Archie. Se suelta de él. Pregúntaselo a mamá. Ahora. Ahí viene. Richard. Hace ademán de levantarse. Lo haré. Archie. No. Quédate ahí sentado, papá. Tú quédate ahí y pregúntaselo cuando vuelva. Yo no estaré aquí. Estaré en el jardín. Richard. Volviendo a dejarse caer en el canapé. Sí. Vete. Archie. Le da un beso rápido. Gracias. Sale corriendo por la puerta del fondo que da al jardín. Bertha entra por la puerta de la izquierda. Se acerca a la mesa y se queda de pie junto a ella, tocando los pétalos de las rosas, mirando a Richard. Richard. Observándola. ¿Y bien? Bertha. Distraídamente. Bien. Dice que le gusto. Richard. Apoya el mentón en una mano. ¿Le mostraste su nota? Bertha. Sí. Le pregunté lo que significaba. Richard. ¿Y qué dijo que significaba? Bertha. Dijo que yo tenía que saberlo. Yo le dije que algo me imaginaba. Entonces me contó que yo le gustaba mucho. Que yo era muy hermosa. Y todas esas cosas. Richard. ¿Desde cuándo? Bertha. Otra vez distraída.
¿Desde cuándo? ¿Qué? Richard. ¿Desde cuándo dijo que le gustabas? Bertha. Desde siempre, me dijo. Pero más desde que regresamos. Dijo que con este vestido color lavanda yo era como la luna. Mirándole. ¿Hablaste algo con él? Sobre mí. Richard. Blandamente. Lo de costumbre. Sobre ti, no. Bertha. Estaba muy nervioso. ¿Lo has visto? Richard. Sí. Lo he visto. ¿Qué más pasó? Bertha. Me pidió que le diera la mano. Richard. Sonriendo. En prenda de matrimonio. Bertha. Sonriendo. No. Solo para cogerla. Richard. ¿Lo hiciste? Bertha. Sí. Arrancando unos cuantos pétalos. Entonces me acarició la mano y me preguntó si le dejaba besármela. Yo le dejé. Richard. ¿Y bien? Bertha. Entonces preguntó si me podía abrazar, aunque fuera solo una vez. Y entonces. Richard. ¿Y entonces? Bertha. Me rodeó con el brazo. Richard. Se queda mirando hacia el suelo un momento, y luego vuelve a mirarla a ella. ¿Y entonces? Bertha. Dijo que yo tenía unos ojos muy bellos. Y preguntó si los podía besar. Con un gesto. Yo le dije. Hazlo. Richard. ¿Y lo hizo? Bertha. Sí. Primero uno y luego el otro. Se interrumpe de repente. Dime, Dick, ¿te molesta todo esto? Porque ya te dije que no quiero que pase eso. Me parece que solo estás fingiendo que no te importa. A mí no me importa. Richard. Suavemente. Lo sé, querida. Pero yo quiero descubrir cuáles son sus intenciones y sentimientos, igual que tú. Bertha. Le señala. Recuerda que tú me dejaste seguir. Te lo he contado todo desde el principio. Richard. Igual que antes. Ya lo sé, querida. ¿Y entonces? Bertha. Me pidió un beso. Yo le dije, tómalo. Tú. Richard. ¿Y entonces? Bertha. Estrujando un puñado de pétalos. Me. Besó. Richard. ¿En la boca? Bertha. Una o dos veces. Richard. Besos largos. Bertha. Bastante largos. Reflexiva. Sí, la última vez, sí. Richard. Tras frotarse las manos lentamente. Con los labios. Oh. De la otra manera. Bertha. Sí, la última vez. Richard. Te pidió que le besaras. Bertha. Sí lo hizo. Richard. ¿Lo hiciste? Bertha. Vacila, luego, le mira fijamente. Lo hice. Le besé. Richard. ¿De qué manera? Bertha. Encogiéndose de hombros. Oh, sencillamente lo hice. Richard. Estabas excitada. Bertha. Bueno, ya puedes imaginarte. Frunciendo el ceño de repente. No mucho. Sus labios no son muy bonitos. Aunque sé estaba algo excitada, claro. Pero no como contigo, Rick. Richard. ¿Y él? Bertha. ¿Excitado? Sí, creo que sí lo estaba. Suspiraba. Estaba nerviosísimo. Richard. Apoyando la frente en la mano. Ya. Veo. Bertha. Avanza hasta el canapé y se para delante de él. ¿Estás celoso? Richard. Igual que antes. No. Bertha. En voz baja. Sí lo estás, Dick. Richard. No lo estoy. ¿Celoso de qué? Bertha. Porque él me besó. Richard. Levanta la mirada. Eso es todo. Bertha. Sí, eso es todo. Menos que me pidió. Que me reuniera con él. Richard. En algún sitio fuera. Bertha. No. En su casa. Richard. Sorprendido. Allí, con su madre. ¿Quieres decir? Bertha. No, en una casa que tiene. Me apuntó la dirección. Se dirige al escritorio, saca la llave del florero, abre el cajón y regresa hasta él con el papel. Richard. Hablando casi para sí. Nuestro chalet. Bertha. Le entrega el papel. Toma. Richard. Lo lee. Sí, nuestro chalet. Bertha. Vuestro. Richard. No. De él. Yo lo llamo nuestro. Mirándola. El chalet del que te he hablado tanto. Ese del que teníamos dos llaves, él y yo. Ahora es suyo. Donde solíamos pasar nuestras noches locas, hablando, bebiendo, haciendo planes. En aquella época. Noches locas, sí.
Él y yo juntos. Tira el papel sobre el canapé y se pone de pie de repente. Y a veces yo solo. La mira con fijeza. Pero no completamente solo. Ya te lo he contado, ¿te acuerdas? Bertha. Horrorizada. Ese lugar. Richard. Se aparta de ella unos pasos y se queda. Inmóvil, pensando, tocándose el mentón. Sí. Bertha. Volviendo a coger el papel. ¿Dónde está? Richard. No lo sabes. Bertha. Me dijo que tomara el tranvía en Lansdowne Road y que le pidiera al conductor que me hiciera bajar allí. Es un sitio malo. Richard. No, no. Es una zona de chalets. Vuelve al canapé, se sienta. ¿Qué respuesta le diste? Bertha. Ninguna. Él dijo que me estaría esperando. Richard. ¿Esta noche? Bertha. Todas las noches, me dijo. Entre las 8 y las 9. Richard. Así que yo tengo que ir a entrevistarme esta noche con el catedrático. A propósito de ese nombramiento por el cual tengo que mendigar. Mirándola. Él ha organizado la entrevista para esta noche. Entre las 8 y las 9. Curioso, ¿verdad? Es la misma hora 28. Bertha. Muy curioso. Richard. ¿Te preguntó si yo tenía alguna sospecha? Bertha. No. Richard. Mencionó mi nombre. 28 amperios. Joyce le fascinaban las coincidencias. En Ulises a Bloom se le para el reloj a las 4:30 de la tarde, y el personaje se pregunta si fue en ese momento cuando se consumó el adulterio entre Molly y Boylan. Bertha. No. Richard. ¿Ni una sola vez? Bertha. Que yo recuerde, no. Richard. Poniéndose en pie de un salto. Ah. Sí. Está muy claro. Bertha. ¿Qué? Richard. Yendo de acá para allá a grandes zancadas. Un mentiroso, un ladrón y un imbécil. Bien claro está. Un vulgar ladrón. ¿Qué si no? Con una risa amarga. Mi gran amigo. Un patriota. Un ladrón, y nada más. Se detiene, hundiendo las manos en los bolsillos. Pero también un imbécil. Bertha. Mirándole. ¿Qué vas a hacer? Richard. Secamente. Seguirle. Encontrarle. Decírselo. Serenamente. Bastará con pocas palabras. Ladrón e imbécil. Bertha. Arroja el papel sobre el canapé. Ahora. Lo veo todo. Richard. Volviéndose. Bertha. Acalorada. La obra de un demonio. Richard. Él. Bertha. Volviéndose hacia él. No. Una obra diabólica, volverle contra mí del mismo modo que intentaste volver a mi propio hijo contra mí. Solo que no lo conseguiste. Richard. ¿Cómo? Por amor de Dios, ¿cómo? Bertha. Muy alterada. Sí, sí. Lo que te digo. Todos se dieron cuenta. Cada vez que yo intentaba reprenderle por la más mínima cosa, tú seguías adelante con tu insensatez hablándole como si fuera un hombre adulto. Echando a perder a la pobre criatura, o, al menos, intentándolo. Entonces, claro, yo era la madre cruel y tú el único que le quería. Cada vez más acalorada. Pero no conseguiste volverle contra mí, contra su propia madre. ¿Y por qué? Porque el niño tiene demasiado carácter. Richard. Yo nunca intenté hacer semejante cosa, Bertha. Sabes que no soy capaz de ser severo con un niño. Bertha. Porque nunca quisiste a tu propia madre. Una madre siempre es una madre, pase lo que pase. Nunca oí hablar de ningún ser humano que no quisiera a la madre que le trajo al mundo, menos tú. Richard. Aproximándose a ella silenciosamente. Bertha, no digas cosas de las que luego te puedas arrepentir. ¿No te alegra que mi hijo me tenga cariño? Bertha. ¿Y quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó a salir corriendo a recibirte? ¿Quién le decía que le ibas a traer juguetes cuando andabas dando paseos bajo la lluvia, sin acordarte de él para nada? ¿Ni de mí? Fui yo. Yo le enseñé a quererte. Richard. Sí. Querida. Ya sé que fuiste tú. Bertha. A punto de llorar. Y luego tú intentas volver a todos contra mí. Todo tiene que ser para ti. Yo tengo que parecerles falsa y cruel a todos menos a ti. Porque tú te aprovechas de mi ingenuidad como hiciste. La primera vez. Richard. Violentamente. Y tienes el valor de decirme eso a mí. Bertha. Encarándose con él. Sí que lo tengo. Entonces y ahora. Porque soy ingenua te crees que puedes hacer lo que quieras conmigo. Gesticulando. Ahora ve y síguele. Insúltale. Hazle que se humille ante ti y que me desprecie a mí. Anda, síguele.
Richard. Controlándose. Te olvidas de que te he concedido total libertad, y te la sigo concediendo. Bertha. Con desdén. Libertad. Richard. Sí, total. Pero él tiene que saber que yo lo sé. Más sereno. Hablaré con él tranquilamente. Suplicante. Bertha, créeme, querida. No son celos. Eres completamente libre para hacer lo que quieras. Tú con él. Pero no de esta manera. Él no te despreciará. Tú no deseas engañarme, o fingir que me engañas con él, ¿verdad? Bertha. No, no lo deseo. Mirándole a la cara. ¿Quién de nosotros dos es el que engaña? Richard. ¿De nosotros? ¿Tú, o yo? Bertha. Con tono sereno y decidido. Ya sé por qué me has concedido eso que tú llamas libertad total. Richard. ¿Por qué? Bertha. Para poder tener libertad total con esa chica. Richard. Irritado. Pero, por Dios, si tú lo sabías desde hace mucho tiempo. Nunca intenté ocultártelo. Bertha. Sí que lo intentaste. Yo creía que se trataba de una especie de amistad entre vosotros. Hasta que regresamos, entonces me di cuenta. Richard. Y así es, Bertha. Bertha. Niega con la cabeza. No, no, es mucho más. Y por eso me concedes libertad total. Todas esas cosas que escribes, señalando el estudio, ahí dentro, cuando te quedas levantado por las noches. Son sobre ella. A eso le llamas amistad. Richard. Créeme, Bertha. Querida. Créeme, como yo te creo a ti. Bertha. Con un gesto impulsivo. Dios mío, si lo noto. Lo sé. ¿Qué es lo que hay entre vosotros sino amor? Richard. Sereno. Tú pretendes meterme esa idea en la cabeza, pero te advierto que yo no tomo mis ideas de los demás. Bertha. Acalorada. Lo es, lo es. Y por eso le dejas a él que siga. Claro. A ti no te afecta. Tú la amas a ella. Richard. Amor. Extiende las manos suspirando y se aparta de ella. No puedo discutir contigo. Bertha. No puedes porque tengo razón. Siguiéndole unos pasos. ¿Qué diría cualquiera? Richard. Volviéndose hacia ella. ¿Crees que me importa? Bertha. Pero a mí sí. ¿Qué diría él si lo supiera? Tú, que tanto hablas del sentimiento elevado que tienes hacia mí, expresándote de ese modo con otra mujer. Si lo hiciera él, u otros hombres, lo entendería, porque son todos falsos y engañadores. Pero tú, Dick. Entonces, ¿por qué no se lo dices? Richard. Puedes hacerlo tú si quieres. Bertha. Lo haré. Desde luego que lo haré. Richard. Fríamente. Él te lo explicará. Bertha. Él no dice una cosa y hace otra. A su manera, es honrado. Richard. Arranca una de las rosas y la arroja a los pies de ella. Oh, por supuesto. El colmo del honor. Bertha. Te puedes reír de él todo lo que quieras. Yo comprendo más cosas de lo que tú crees sobre ese asunto. Y él también las comprenderá. Años y años escribiéndole esas largas cartas, y ella a ti. Pero desde que regresé lo comprendo. Bien. Richard. No, no. Y él tampoco lo comprendería. Bertha. Se ríe desdeñosamente. Claro. Ni él ni yo podemos entenderlo. Solo ella es capaz, porque es algo tan profundo. Richard. Enfadado. Ni él, ni tú. Ni ella. Tampoco. Ninguno de vosotros. Bertha. Con gran amargura. Ella sí. Ella lo entenderá. La mujer enferma. Se da a vuelta y se dirige a la mesita pequeña de la derecha. Richard contiene un ademán repentino. Una breve pausa. Richard. Con gravedad. Bertha, ten cuidado. Con pronunciar palabras como esas. Bertha. Volviéndose, acalorada. No pretendo hacer daño. Yo me compadezco de ella más que tú porque soy mujer. De verdad, es así. Pero lo que digo es cierto. Richard. Es generoso. Piénsalo. Bertha. Señalando hacia el jardín. Es ella la que no es generosa. Recuerda lo que te voy a decir ahora. Richard. ¿Qué? Bertha. Se le acerca más. En tono más sereno. Le has dado mucho a esa mujer, Dick. Y puede que se lo merezca. Y puede que lo comprenda todo, también. Yo sé que ella es así. Richard. ¿Crees eso? Bertha. Sí. Pero creo que a cambio conseguirás muy poco de ella. O de cualquiera de su clan. Recuerda mis palabras, Dick.
Porque ella no es generosa, y ellos no son generosos. ¿Es falso todo lo que te estoy diciendo? Lo es. Richard. Sombrío. No. No todo. Ella se agacha y recogiendo la rosa del suelo, la vuelve a poner en el jarrón. Él la observa. Brigitte aparece por la puerta de 2 hojas de la derecha. Brigitte. El té está servido, señora. Bertha. Muy bien. Brigitte. El señorito Archie está en el jardín. Bertha. Sí. Llámele. Brigitte cruza la habitación y sale al jardín. Bertha se dirige a las puertas de la derecha. Al llegar al canapé se detiene y recoge el papel. Brigitte. Desde el jardín. Señorito Archie. ¿Qué? Entre usted a merendar. Bertha. Debo ir a este sitio. Richard. ¿Quieres ir? Bertha. Quiero averiguar sus intenciones. Debo ir. Richard. ¿Por qué me lo preguntas? Decídelo. Tú misma. Bertha. Tú me dices que vaya. Richard. No. Bertha. ¿Me prohíbes que vaya? Richard. No. Brigitte. Desde el jardín. Venga corriendo, señorito Archie. La merienda le espera. Brigitte cruza la habitación y sale por la puerta de 2 hojas. Bertha dobla el papel, se lo mete en el cinturón del vestido, y se dirige lentamente hacia la derecha. Cerca de la puerta se da la vuelta y se detiene. Bertha. Dime que no vaya, y no iré. Richard. Sin mirarla, decídelo tú misma. Bertha. Y después me lo reprocharás. Richard. Acalorado. No, no. No te lo reprocharé. Eres libre. No puedo reprocharte nada. Archie aparece en la puerta del jardín. Bertha. Yo no te he engañado. Sale por la puerta de 2 hojas. Richard queda de pie junto a la mesa. Archie, una vez que ha salido su madre, corre hacia Richard. Archie. Rápidamente. ¿Qué? ¿Se lo has preguntado? Richard. Sobresaltado. ¿Qué? Archie. ¿Puedo ir? Richard. Sí. Archie. ¿Por la mañana? Ha dicho que sí. Richard. Sí. Por la mañana. Rodea los hombros de su hijo con el brazo y le mira con cariño. Segundo acto. Una habitación en el chalet de Robert Hand en Ranelagh. A la derecha, en primer término, un pequeño piano negro, sobre cuyo atril hay una partitura abierta. Más atrás hay una puerta que conduce a la puerta de la calle. En la pared del fondo hay una puerta de 2 hojas cubiertas con cortinas oscuras, que da a un dormitorio. Cerca del piano, una mesa grande sobre la que hay un quinqué con una amplia pantalla amarilla. Junto a la mesa, sillas tapizadas. Más hacia el frente, una pequeña mesa de juego. Contra la pared del fondo hay una estantería con libros. En el lateral izquierdo, hacia el fondo, hay una ventana que da al jardín, y más hacia el primer término, una puerta y un porche, que también dan al jardín. Butacas aquí y allá. Plantas en el porche y frente a la puerta de 2 hojas. En las paredes hay muchos dibujos en blanco y negro, enmarcados. En el ángulo derecho, al fondo, un aparador. Y en el centro de la habitación, a la izquierda de la mesa, un grupo compuesto por un narguile con pie, una estufa de petróleo baja sin encender, y una mecedora. Es el anochecer del mismo día. Robert Hand, vestido de etiqueta, está sentado al piano. Las velas no están encendidas, pero el quinqué de la mesa, sí. Toca suavemente en las teclas bajas los primeros compases de la canción de Wolfram del último acto de Tannhäuser 29. Luego se interrumpe y Fapo. 29 Tannhäuser, ópera del músico alemán Richard Wagner, 1813-1883, uno de los favoritos de Joyce, especialmente por su uso del leitmotiv, que Joyce adapta para su utilización como vehículo de significado en sus novelas. Brown, página 169, nota 25. Glosa el significado de esta alusión estableciendo la adecuación de Wolfram como analogía para Robert ya que ama a una mujer, Elizabeth, que prefiere a otro hombre, Tannhäuser. Este a su vez sirve como analogía para Richard porque su rebelión sexual, su amor por Venus, le indispone con el Papa, de la misma manera que la relación de Richard. Yando un codo en el borde del teclado, medita. Después se pone en pie y, sacando un pulverizador de detrás del piano, se pasea por la habitación rociando el aire con el perfume. Inhala el aire lentamente y luego vuelve a guardar el pulverizador detrás del piano. Se sienta en una silla cerca de la ventana y fatusándose el cabello con cuidado, suspira 1 o 2 veces. Luego, metiéndose las manos en los bolsillos del pantalón, se reclina hacia atrás, estira las piernas y espera. Se oye que golpean en la puerta de la calle. Se pone en pie rápidamente. Conversa le causa un conflicto con la opinión pública de Dublín. Por lo demás, Joyce volverá a usar analogías operísticas en Ulises, Don Giovanni, y Finnegan's Wake, Tristán e Isolda. Robert.
exclama. Bertha. Sale rápidamente por la puerta de la derecha. Se oyen las voces de un recibimiento morado. Tras unos momentos vuelve a entrar Bert, seguido por Richard Rowan, que viste la misma ropa de mezclilla gris de antes, pero lleva en una mano un sombrero de fieltro negro y en la otra un paraguas. Robert. Antes de nada, déjame que ponga esto afuera. Coge el sombrero y el paraguas, los deja en el vestíbulo y regresa. Robert. Alcanzándole una silla. Aquí tienes. Me encuentras aquí por casualidad. ¿Por qué no me lo dijiste hoy? Siempre te gustó sorprender a la gente. Me imagino que mi evocación del pasado resultó demasiado atractiva para tu sangre alocada. Mira qué artístico me he vuelto. Señala las paredes. El piano es una adquisición posterior a tu época. Estaba tocando un poco a Wagner cuando has llegado. Matando el tiempo. Ya ves que estoy dispuesto para la batalla. Se ríe. Me estaba preguntando qué tal os estaríais llevando tú y el vicerrector. Exageradamente alarmado. ¿Pero vas a ir con ese traje? Bueno, supongo que da igual. Pero, ¿qué hora tenemos? Saca el reloj. Cielos, las 8:20 ya. Richard. Tienes una cita. Robert. Con una risa nerviosa. Tú siempre tan suspicaz. Richard. ¿Entonces puedo sentarme? Robert. Claro, claro. Se sientan ambos. Al menos, unos minutos. Luego podemos salir juntos. No tenemos hora fija. Entre las 8 y las 9, dijo, no. ¿Qué hora será ya? Me pregunto. Está a punto de volver a mirar el reloj, luego se detiene. Las 8:20, sí. Richard. Con tono cansado, triste. Tu cita. También era a la misma hora. Aquí. Robert. ¿Qué cita? Richard. Con Bertha. Robert. Mirándole fijamente. ¿Estás loco? Richard. ¿Y tú? Robert. Tras una pausa. ¿Quién te lo ha dicho? Richard. Ella. Un breve silencio. Robert. En voz baja. Sí. He tenido que estar loco. Rápidamente. Escúchame, Richard. Es un gran alivio para mí que hayas venido, el mayor alivio. Te aseguro que desde esta tarde no he hecho más que pensar en cómo cancelar la cita sin parecer un imbécil. ¡Qué gran alivio! Incluso pensé enviarte un mensaje. Una carta, unas líneas. Atropelladamente. Pero ya era demasiado tarde. Se pasa la mano por la frente. Déjame que te hable francamente, déjame que te lo cuente todo. Richard. Lo sé todo. Lo sé desde hace algún tiempo. Robert. ¿Desde cuándo? Richard. Desde que empezó entre tú y ella. Robert. Otra vez atolondradamente. Sí, estaba loco. Pero solo fue perder la cabeza un instante. Admito que el haberla invitado a venir aquí esta noche fue un error. Puedo explicártelo todo. Y lo haré, en serio. Richard. Explícame cuál es la palabra que deseabas decirle, pero no te atrevías. Si es que puedes o quieres. Robert. Mira al suelo, luego, levanta la cabeza, sí, lo haré. Yo admiro mucho la personalidad de de tu esposa. Eso es. Puedo decirlo. No es ningún secreto. Richard. Entonces, ¿por qué querías cortejarla en secreto? Robert. ¿Cortejarla? Richard. Tus avances hacia ella, poquito a poco, día tras día, miradas, susurros. Con un gesto nervioso de las manos. Insomma 30, cortejarla. Robert. Desconcertado. ¿Pero cómo sabes? Todo esto. Richard. Me lo ha dicho ella. Robert. Esta tarde. Richard. No. Cada vez, a medida que iba sucediendo. Robert. ¿Tú lo sabías? ¿Por ella? Richard asiente con la cabeza. Nos estabas vigilando todo el tiempo. Richard. Con gran frialdad. Te estaba vigilando a ti. Robert. Rápidamente. Quiero decir, vigilándome. Y no dijiste nada. Solo hubieras tenido que decir una palabra. Para salvarme de mí mismo. Me estabas probando. Vuelve. 30 en resumidas cuentas. A pasarse la mano por la frente. Fue una prueba espantosa, ahora también lo es. Desesperadamente. Bueno, ya ha pasado. Me servirá de lección durante toda la vida. Ahora me odias por lo que he hecho y por... Richard. En voz baja, mirándole. Yo he dicho que te odio. Robert. ¿Y no es así? Tienes que odiarme. Richard. Aunque Bertha no me lo hubiera dicho, lo habría sabido. ¿No te diste cuenta de que cuando regresé esta tarde me metí un momento en el estudio?
Robert. Es verdad. Lo recuerdo. Richard. Para darte tiempo a que te recuperaras. Me daba pena ver tus ojos. Y las rosas también. No sabría decir por qué. Un gran manojo de rosas pasadas. Robert. Pensé que tenía que ofrecérselas. Resulta extraño. Mira a Richard con expresión angustiada. Demasiadas, quizá. O demasiado visto y vulgar. Richard. Por eso no pude odiarte. Todo ello. Me puso triste de repente. Robert. Para sí mismo. Y esto es real. Nos está sucediendo. A nosotros. Se queda con la mirada perdida hacia el frente unos segundos, como atontado. Luego continúa sin volver la cabeza. Robert. Y ella también me estaba probando. Estaba experimentando conmigo para complacerte. Richard. Tú conoces a las mujeres mejor que yo. Ella dice que le dabas lástima. Robert. Meditativo. Le daba lástima porque ya no soy un amante ideal. Como mis flores. Vulgar, pasado. Richard. Como todos los hombres, posees un corazón estúpido y vagabundo. Robert. Lentamente. Bueno, al final hablaste. Has escogido el momento adecuado. Richard. Inclinándose hacia adelante. Robert, así no. Para ti y para mí, no. Son años, una vida entera, de amistad. Piénsalo un momento. Desde la infancia, la adolescencia. No, no. No de esa manera. Como ladrones. De noche 31. Mirando a su alrededor. Y en semejante lugar. No, Robert, eso no es para personas como nosotros. Robert. ¿Qué lección? Richard, no puedo decirte el alivio que supone para mí que hayas hablado. Que haya pasado el peligro. Sí, sí. Un tanto azorado. ¿Por qué? Había cierto peligro para ti también, si lo piensas, ¿o no? Richard. ¿Qué peligro? Robert. En el mismo tono, no sé. Quiero decir si no hubieras hablado. Si hubieras seguido esperando y vigilando hasta que. Richard. ¿Hasta qué? Robert. Con valor. Hasta que ella me hubiera ido gustando cada vez más, porque te hace. 31 Eco de Jeremías, 49,9. Juro que tan solo ha sido una veleidad mía. Hasta que yo hubiera llegado a quererla mucho, a amarla. Entonces, me habrías hablado como acabas de hacerlo. Richard permanece callado. Robert continúa, atreviéndose a más. Habría sido distinto, ¿verdad? Porque entonces podría haber sido demasiado tarde, mientras que ahora no lo es. ¿Qué te podría haber dicho entonces? Solo habría podido decirte, eres mi amigo, mi buen y querido amigo. Lo siento mucho. Pero estoy enamorado de ella. Con un repentino gesto de fervor. La amo y te la voy a arrebatar como sea, porque la amo. Se contemplan durante algunos minutos en silencio. Richard. Tranquilamente. Ese es el tipo de lenguaje que he oído muchas veces y en el que nunca he creído. ¿Quieres decir quitármela sigilosamente, o por la fuerza? No podrías robar en mi casa estando las puertas abiertas, ni llevarte nada por la fuerza si no te opusiera resistencia. Robert. Te olvidas de que el reino de los cielos permite la violencia, y el reino de los cielos es como una mujer. Richard. Sonriendo. Sigue. Robert. Algo cohibido, pero valientemente. ¿Crees que tienes derechos sobre ella? ¿Sobre su corazón? Richard. Ninguno. Robert. ¿Por lo que has hecho por ella? Ha sido tanto. No te crees con derecho a nada. Richard. A nada. Robert. Tras una pausa, se golpea la frente con la mano. Pero, ¿qué digo? ¿Qué pienso? Ojalá me reprendieras, me maldijeras, me odiaras como me merezco. Tú amas a esa mujer. Recuerdo todo lo que me dijiste hace tiempo. Es tuya, es tu obra 32. Rápidamente. Y por eso, yo también me sentí atraído hacia ella. Eres tan fuerte que me atraes incluso a través de ella. Richard. Yo soy débil. Robert. Con entusiasmo. Tú, Richard. Si eres la fuerza personificada. 32 Estas palabras de Robin, que más adelante insiste en la misma idea, pueden hacer alusión a la relación entre Joyce y Nora. Pero la situación reflejada es similar a la que Joyce expresa en un artículo de 1912 sobre el poeta inglés William Blake, 1757-1827, al igual que otros muchos genios, Blake no se sentía atraído por las mujeres cultas y refinadas. A las gracias del salón y a la cultura amplia y fácil. Prefería la mujer sencilla, con mentalidad nebulosa y sensual, o bien prefería, en su ilimitado egoísmo, que el alma de su amada fuera lenta y penosamente creada por él. Véase William Blake, en Escritos Críticos, página
314. Richard. Tendiéndole las manos. Toca estas manos. Robert. Cogiéndoselas. Sí. Las mías son más fuertes. Pero me refería a otro tipo de fuerza. Richard. Sombrío. Creo que intentarías quitármela por la fuerza. Retira las manos lentamente. Robert. Rápidamente. Son momentos de locura absoluta en los que sentimos una pasión intensa por una mujer. No vemos nada, no pensamos en nada. Solo en poseerla. Di que es bestial, brutal, lo que quieras. 33. 33 en una carta a Nora. El 11 de diciembre de 1909, Joyce le escribe. No es el deseo, querida, no es la locura brutal y salvaje. No es el deseo salvaje y bestial de tu cuerpo, querida, lo que me acercó a ti y ahora me mantiene a tu lado. Richard. Algo tímidamente. Me temo que él. Desear poseer a una mujer no sea amor. Robert. Con impaciencia. No ha habido un solo hombre en el mundo que no deseara poseer carnalmente, digo, a la mujer que ama. Es la ley de la naturaleza. Richard. Con desprecio. ¿Y a mí qué? ¿Acaso? La he votado yo. Robert. Pero si amas. ¿Qué es si no? Richard. Vacilante. Desearle el bien. Robert. Con calor. Pero la pasión que nos abrasa día y noche por poseerla, tú la sientes igual que yo. Y no es lo que acabas de decir. Richard. ¿Tienes? Se detiene un instante. Tienes la luminosa certeza de que ella solo puede pensar y comprender en contacto con tu mente, y de que su cuerpo solo puede sentir en contacto con el tuyo. Tienes esa certeza interior. Robert. Tú la tienes. Richard. Emocionado. Hubo una época en que la tuve, Robert, una certeza tan luminosa como la de mi propia existencia. O una ilusión igual de luminosa. Robert. Cautamente. ¿Y ahora? Richard. Si tú la tuvieras y yo pudiera sentir que la tenías. Incluso ahora. Robert. ¿Qué harías? Richard. Suavemente. Me iría. Tú serías necesario para ella, y yo no. A pesar de lo solo que estaba antes de conocerla. Robert. Se frota las manos nerviosamente. Bonita carga sobre mi conciencia. Richard. Abstraído. Viste a mi hijo cuando fuiste a mi casa esta tarde. Me lo ha dicho. ¿Qué sentiste? Robert. Sin vacilar. Placer. Richard. Nada más. Robert. Nada más. A no ser que pensara en dos cosas a la vez. Yo soy así. Si mi mejor amigo estuviera metido en el ataúd y tuviera una expresión cómica en la cara, me sonreiría. Con un pequeño gesto de impotencia. Yo soy así. Pero también sufriría, mucho. Richard. Has hablado de la conciencia. Te pareció tan solo un niño. O un ángel. Robert. Niega con la cabeza. No. Ni un ángel ni un anglosajón. 34. Dos cosas por las que no tengo grandes simpatías, dicho sea de paso. Richard. Nunca. Pues. Nunca, ni siquiera. ¿Con ella? Dímelo. Quiero saberlo. Robert. Siento algo distinto en mi corazón. Creo que en el último día, si es que llega, cuando todos estemos reunidos, el Todopoderoso nos hablará así. Nosotros le diremos que hemos vivido castamente con otra criatura. Richard. Amargamente. Le mentiremos. 34 Cuenta la leyenda que el Papa Gregorio el Grande, al ver en un mercado de Roma a unos esclavos que le parecieron extremadamente bellos, preguntó su procedencia. Cuando le respondieron que eran anglos, angli, él contestó, no anglos, sino ángeles, angeli. Robert. O que lo intentamos. Y él nos contestará, estúpidos. ¿Quién os dijo que teníais que entregaros a un solo ser? Fuisteis creados para entregaros a muchos, libremente. Yo escribí esa ley con mi dedo en vuestros corazones. Richard. ¿En el corazón de la mujer también? Robert. Sí. ¿Acaso podemos cerrar el corazón contra un afecto sentido profundamente? Debemos cerrarlo. Debe hacerlo ella. Richard. Estamos hablando de la unión carnal. Robert. El afecto entre hombre y mujer tiene que acabar en eso. Le damos demasiada importancia porque tenemos las mentes retorcidas. Para nosotros, hoy día, no tiene más trascendencia que cualquier otra forma de contacto. Que un beso. Richard. Si no tiene mayor trascendencia, ¿por qué te sientes insatisfecho hasta que no consigues ese fin? ¿Por qué estabas esperando aquí esta noche? Robert. La pasión tiende a llegar tan lejos como pueda, pero, me creas o no, no era eso lo que yo me proponía. Conseguir ese fin. Richard. Consíguelo si puedes. No emplearé contra ti ninguna de las armas que el mundo me ofrece.
Si la ley que el dedo de Dios ha escrito en nuestros corazones es la que tú dices, yo también soy una criatura de Dios. Se pone en pie y pasea de acá para allá en silencio durante unos momentos. Luego se dirige hacia el porche y se apoya en el quicio. Robert le observa. Robert. Yo siempre lo he sentido. En mí y en los demás. Richard. Ausente. Sí. Robert. Con un gesto vago. Para todos. Y que una mujer, también, tiene el derecho de probar con muchos hombres hasta que encuentre el amor. Una idea inmoral, ¿no? Quería escribir un libro a partir de ella. Lo empecé. Richard. Como antes. Sí. Robert. Porque conocí a una mujer que me daba la impresión de estar haciendo eso precisamente, poniendo en práctica esa idea en su propia vida. Me interesó mucho. Richard. ¿Eso cuándo fue? Robert. Oh, hace tiempo. Cuando estabas fuera. Richard se aparta del quicio de forma un tanto abrupta y vuelve a pasear de acá para allá. Robert. ¿Ves? Soy más honrado de lo que pensabas. Richard. Ojalá no hubieras pensado en ella. Ahora. Quienquiera que fuera, o sea. Robert. Tranquilamente. Fue, y es, la esposa. De un corredor de bolsa. Richard. Volviéndose. ¿Le conoces? Robert. Somos íntimos. Richard se sienta de nuevo en el mismo sitio y se inclina hacia adelante, con la cabeza apoyada en las manos. Robert. Acercando su silla un poco más. ¿Puedo hacer una pregunta? Richard. Puedes. Robert. Con cierta vacilación. ¿No te ha ocurrido nunca a lo largo de estos años, quiero decir, cuando estuvieras lejos de ella, quizás, o de viaje él, traicionarla con otra? Traicionarla, pero no en el amor, entiéndeme. Quiero decir, carnalmente. ¿No te ha ocurrido eso nunca? Richard. Sí me ha ocurrido. Robert. ¿Y qué hiciste? Richard. Igual que antes. Recuerdo la primera vez. Volví a casa. Era de noche. Mi casa estaba en silencio. Mi hijito dormía en su cuna. Ella también estaba dormida. La desperté y se lo dije. Lloré junto a su lecho. Y le partí el corazón. Robert. Oh, Richard, ¿por qué lo hiciste? Richard. ¿Traicionarla? Robert. No, decírselo, despertarla para decírselo. Era partirle el corazón. Richard. Tiene que conocerme tal como soy 35. 35. Esta actitud de total franqueza de Richard hacia Bertha es otro reflejo autobiográfico de Jojo, quien, a medida que se iba consolidando su relación con Nora, le contaba a esta sus ideas sobre la sociedad irlandesa, la religión, su familia, y sus propias experiencias sexuales antes de conocerla. Véase Eyman, Pax. 169-71. Un ejemplo concreto se aprecia en una carta de Joyce a Nora años más tarde, el 7 de septiembre de 1909, donde el autor escribe: ahora, mi querida Nora, quiero que leas una y otra vez todo lo que te he escrito. Parte de ello es desagradable, obsceno y bestial, parte de ello es. Robert. Pero tú no eres así. Eso fue un momento de debilidad. Richard. Perdido en sus pensamientos. Y yo alimentaba la llama de su inocencia con mi culpa. Robert. Bruscamente. Oh, no hables de culpa e inocencia. Tú has hecho que ella sea todo lo que es. Una personalidad extraña y maravillosa. Al menos para mí 36. Richard. Sombríamente. O la he matado. Robert. ¿Matado? Richard. La virginidad de su alma. Robert. Con impaciencia. Pues bien perdida. Está. ¿Qué sería ella sin ti? Richard. Intenté darle una vida nueva. Puro y sagrado y espiritual, todo ello soy yo mismo. 36. Aunque Robert se ve obligado a especificar y matizar, nótese, sin embargo, la inicial ambigüedad de sus palabras, que pueden tener connotaciones tanto positivas como negativas, dada la situación legal de la pareja. Robert. Y se la has dado. Una vida nueva y plena. Richard. Sí. Pero, vale lo que yo le he arrebatado. Su adolescencia, su risa, su joven belleza, las esperanzas de su joven corazón. 37. Robert. Con firmeza. Sí. Claro que lo vale. Mira a Richard durante unos momentos en silencio. Si no te hubieras ocupado de ella, si hubieras vivido de forma disipada, si te la hubieras llevado tan lejos solo para hacerla sufrir. 37. En carta a Nora, el 21 de agosto de 1909, Joyce le escribe: he sido cruel contigo. Al menos de una crueldad no tengo la culpa. No he matado el amor cálido, impulsivo y dador de vida de tu rica naturaleza. Mira ahora,
querida, en lo más profundo de tu corazón, y dime que viviendo junto a mí no has visto tu corazón hacerse viejo y endurecerse. Se detiene. Richard levanta la cabeza y le mira. Richard. Si lo hubiera hecho, ¿qué? Robert. Algo desconcertado. Sabes, aquí llegaron rumores sobre tu vida en el extranjero, una vida disipada. Algunas personas que te conocían, o se encontraron contigo, u oyeron hablar de ti en Roma. Rumores difamatorios. Richard. Fríamente. Prosigue. Robert. Se ríe algo forzadamente. Incluso yo llegué a considerarla una víctima en algunos momentos. Suavemente. Y, por supuesto, Richard, yo sentía y tenía siempre presente que tú eras un hombre de gran talento, de algo más que talento 38. Y esa era tu disculpa válida, a mis ojos. 38. Estas palabras de Robert son una transcripción casi literal de las palabras de William Archer, a quien yo sabía en Richard. ¿Se te ha ocurrido que quizás sea ahora, en este momento cuando de verdad me estoy desentendiendo de ella? Junta las manos nerviosamente y se inclina hacia Robert. Aún puedo guardar silencio. Y puede que ella ceda ante ti al fin. Totalmente y muchas veces. Enviado el manuscrito de su primera obra de teatro, A Brilliant Career. Archer contestó diciendo que la obra tenía serios defectos, pero que el joven autor sin duda poseía un gran talento. Véase Eyman, Pax. 79-80. Evans, página 42, por su parte, sugiere una posible alusión a la parábola de los talentos, que comienza con una referencia al exilio, San Mateo, 25.14. Esta interpretación se vería reforzada por las palabras de Robert anteriormente. El reino de los cielos es como una mujer. En la Biblia inglesa la parábola comienza con las palabras, For the kingdom of heaven is as a man. Robert. Se retira instintivamente. Querido Richard, querido amigo, te juro que yo sería incapaz de hacerte sufrir. Richard. Continuando. Entonces podrás conocer en cuerpo y alma, en 100 formas distintas, y de modo incesante, lo que un viejo teólogo, Duns Scott 39, creo, llamó la muerte del espíritu. Robert. Ávidamente. Una muerte. No, su afirmación. Una muerte. El instante supremo de la vida, del que procede toda vida futura, la ley eterna de la propia naturaleza. 39 Duns Scott, 1265-1308, filósofo y teólogo apodado Dodor Subtilis, gran defensor de la doctrina de la Inmaculada Concepción y de la libertad de la voluntad. En términos generales, el significado en la filosofía escolástica de la frase muerte del espíritu, es el de pecado mortal. Pero el sentido concreto de la frase en este pasaje, y más adelante en el acto tercero, se refiere al acto sexual. Véase Magnicholas, Textual Companion, Pax. 199-200. Richard. ¿Y qué hay de esa otra ley de la naturaleza? Como tú la llamas, el cambio. ¿Qué pasará cuando te vuelvas contra ella y contra mí, cuando su belleza, o lo que ahora te parece bello en ella, que hastíe y mi afecto por ti te parezca falso y odioso? Robert. Eso no sucederá jamás. Nunca. Richard. ¿Y cuando tú te vuelvas incluso contra ti mismo por haberme conocido, o haber tenido relación con nosotros dos? Robert. Gravemente. Eso nunca sucederá. Richard. Puedes estar seguro de ello. Richard. Con desprecio. Me importa bien poco que suceda o no, porque hay otra cosa a la que temo mucho más. Robert. Negando con la cabeza. ¿Temer tú? No te creo, Richard. Desde que los dos éramos niños he seguido el desarrollo de tu espíritu. Tú no sabes lo que es el miedo moral. Richard. Le pone una mano sobre el brazo. Escúchame. Imagina que ella está muerta. Yace en mi lecho. Yo contemplo su cuerpo, al que traicioné de forma vil en repetidas ocasiones. Y al que he amado, también, y sobre el que he llorado. Sé que su cuerpo siempre fue mi fiel esclavo. A mí, y solo a mí, me entregó. Se interrumpe y se vuelve, incapaz de seguir hablando. Robert. Suavemente. No sufras, Richard. No hay necesidad. Ella te es fiel en cuerpo y alma. ¿Por qué temes? Richard. Se vuelve hacia él, casi con violencia. No es ese el temor que tengo. Pero sí temo que entonces yo me reproche a mí mismo el haberlo acaparado todo porque no podía tolerar que ella le entregara a otro lo que al fin y al cabo era suyo y no mío, porque acepté su fidelidad, empobreciendo su vida en lo que se refiere al amor. Ese es mi temor, el pensar que me interpongo entre ella y cualquier momento de la vida que debiera ser suyo, entre ella y tú, entre ella y cualquier otro, entre ella y cualquier cosa. No lo haré. No puedo y no quiero. No me atrevo.